Mi cuñada menor decidió no tener hijos, pero cuando cumplió 60 años se arrepintió. Al ver que yo tenía un hijo y una hija, con niños y nietos a mi alrededor, me sugirió que ella fuera mi madre y abuela. La rechacé, pero no esperaba que terminara odiándome por ello. Cada mañana, corría a mi puerta y me insultaba. Si no hubieras apoyado mi decisión de no tener hijos en aquel entonces, definitivamente sería más feliz que tú ahora. Una mañana, salí a llevar a mi nieta a la escuela. Se volvió loca y condujo directamente hacia nosotros. Solo tuve tiempo de apartar a mi nieta, pero terminé yo misma tirada en un charco de sangre. Al abrir los ojos de nuevo, ambas volvimos a tener 22 años. Esta vez, ella ya no había decidido no tener hijos, quería dar a luz a un equipo de fútbol. Yacía en el suelo, la sangre fluyendo lentamente de mi cuerpo, sintiendo en silencio el paso de la vida. Poco a poco, perdí la conciencia. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en mi antiguo dormitorio de mis días de estudiante, me levanté rápidamente de la cama y seguí la ruta familiar para encontrar un espejo, mirando mi reflejo en el espejo, me congelé, la chica en el espejo tenía una tez rosada. Sus mejillas sonrojadas con un brillo saludable, lejos de la apariencia envejecida muchos años después, le pregunté a mi compañera de cuarto, que estaba sobresaltada y de pie a un lado, mi voz temblorosa, ¿qué año es ahora? La voz de mi compañera de cuarto volvió, tartamudeando, Jenny, ¿qué te pasa? Es 2009, ¿has viajado en el tiempo? Al escuchar las palabras de mi compañera de cuarto, las lágrimas corrieron por mi rostro como una represa rota. En realidad había renacido y renacido en la era más hermosa de la vida universitaria, sin interminables cuidado de niños, sin interminables lavanderías y tareas. Sin constantes quejas de mi suegra y esposo, ahora mismo, estoy en la flor de mi juventud. De repente pensé en Hitiantian, que había conducido su auto hacia mí, me pregunté si ella hubiera regresado, era la hermana menor de mi esposo, de la misma edad que yo. Y del mismo lugar en mi vida anterior. También había crédito a ella para que yo y su hermano termináramos juntos. En la universidad, ella tenía un novio de una familia muy adinerada que a menudo le daba propinas a Hitiantian en los viajes. Los dos alquilaron un lugar fuera del campus y no regresaron al dormitorio, pero ahora mismo, los dos probablemente aún no se han juntado, y no estoy segura de cuál es la situación actual de Hitiantian en mi vida pasada. Después de graduarme con mi licenciatura, planeo hacer una maestría. Pero mi familia me convenció de no hacerlo. Xiaoyi, incluso después de que termines tus estudios de posgrado, ¿no tendrás que casarte y tener hijos? Casarse pronto significa que te recuperarás mejor después de tener un hijo, sabes, tu tía no te mentiría, y esa chica es incluso tu compañera de clase. De esa manera, cualquier posible conflicto entre cuñadas se resolverá de inmediato. Así es como nuestra generación lo logró. Casarse y formar una familia temprano tranquilizará a tu padre. Mientras hablaba, la tía comenzó a secarse las lágrimas. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven y viví con mi padre. Poco después, papá se volvió a casar. Mi madrastra fue muy amable conmigo. Pero un accidente cambió la vida de papá. La madrastra no reclamó la compensación, ni me quería. Dividió el dinero en dos partes. Una parte la ahorró y la otra se la dio a mi tía, pidiéndole que cuidara de mí. La tarjeta bancaria con los ahorros me la entregó mi madrastra cuando cumplí 18 años. Mi madre se volvió a casar muy joven. Después de irse, cortó completamente el contacto conmigo y nunca volvió a verme. Mi tía también fue muy buena conmigo, me entregó el dinero que dejó mi madrastra intacto cuando cumplí 18 años. Fueron mi tía y mi tío quienes me criaron, la comida. La ropa y los gastos diarios eran incluso mejores que los de sus propios hijos en mi vida anterior. Seguí el consejo de mi tía y me casé. Temprano, justo después de graduarse de la universidad, se casó con Hi-Chen, presentado por mi tía mayor, y tuvo 2 hijos en 3 años. Mientras tanto, Hitiantian se enamoró libremente. Después de romper con su novio de la universidad, conoció a un extranjero mientras viajaba. Los dos eran muy compatibles en su forma de pensar, ninguno de los dos quería tener hijos, así que decidieron ser dinks para evitar las quejas de su madre, mi suegra. Hitiantian y su esposo rara vez volvían a casa y a menudo estaban fuera por largos periodos. Durante la universidad, Hitiantian y yo nos llevábamos bastante bien, pero después del matrimonio, tuve cada vez menos contacto con ella. Me quedaba en casa día y noche cuidando al niño. Ella y su esposo viajaban por todo el mundo. Mi suegra y yo discutíamos interminablemente por el niño, y mi esposo no hacía nada.
Solo se quedaba a un lado fumando y observándonos pelear a las dos mujeres, sin decir nada. Ella y su esposo compraron una casa al contado en el destino turístico de Wadu y se establecieron allí. Pasaron unos 20 años así, finalmente, cuando mi hijo y mi hija se fueron a la universidad. Yo finalmente pude respirar aliviado, pero todos estos años de duro trabajo me han hecho parecer mucho mayor que mis compañeros. El rostro estaba envejecido y los dedos también eran ásperos. Sin embargo, Hitiantian parecía estar especialmente favorecida por el tiempo. Aparte de que su aura general era más madura, su rostro permanecía igual que en su juventud. Cuando me la encontré en el mercado, ni siquiera me atreví a reconocerla. Al final, el marido de Hitiantian no pudo resistir la tentación de tener un hijo. Encontró una amante fuera. Y después de tener un hijo con ella, se divorció de Hitiantian y Hitiantian vendió su casa en Wadu y regresó a su ciudad natal con una gran suma de dinero. Después de conocerme, decidió comprar una casa en el mismo vecindario. Dijo que se sentía muy sola y quería que alguien le hiciera compañía más tarde. Mis hijos también se graduaron. Mi hijo tiene grandes ambiciones pero le faltan las habilidades. Siempre quiere empezar grandes negocios y me pide dinero de vez en cuando. Después de darle dinero un par de veces sin ver ningún cambio en él, me negué a darle más. Entonces empezó a armar un escándalo en casa, rompiendo ollas y cuencos. Al final, se fue satisfecho con la libreta de ahorros en la mano. Mientras yo me quedaba en casa limpiando los platos rotos que había roto, mi hija también es decepcionante. De alguna manera se ha obsesionado con el romance, envenenada por quien sabe que aunque a la familia nunca le faltó comida ni bebida, para ella. Aunque mi marido y yo hemos hecho todo lo posible para satisfacer sus demandas todos estos años, y aunque su tía, Hitiantian, ha sido especialmente amable con ella, todavía insiste en salir a tomar gachas simples con esos alborotadores. Mamá, él no es diferente de nadie más. No lo juzgues solo porque tiene el pelo rubio. Cada vez que vuelven, siempre termina en caos. Pero henchí los ojos de Tiantian. Todo esto es yo disfrutando de la dicha de tener un hijo y una hija en mi familia. De vez en cuando la invito a unirse a nosotros en las comidas, en la mesa. A menudo dice, realmente te envidio por tener un hijo y una hija. A diferencia de mí, estoy sola. Cada vez que dice esto, intento consolarla, recordándole lo despreocupada que era cuando era joven y que aún podría encontrar pareja si quisiera. Pero Hitiantian tenía estándares altos y no soportaba a los hombres de su pueblo natal. En realidad, no era su culpa. Todos los hombres de su pueblo tenían ese olor a viejo, y ninguna persona normal estaría interesada. Hitiantian ya era guapa, así que, ¿por qué querría traer a casa una figura paterna para que la cuidara? Pero mis consejos no le sirvieron de nada. Su deseo de tener un hijo creció cada vez más, incluso puso sus ojos en mi hijo, esperando que la cuidara en su vejez y la despidiera cuando llegara el momento. No me opuse, después de todo, es su tía. Pero mi hijo ni siquiera quiere mantenerme, ¿cómo podría mantenerla a ella? Cuando siguió esperando y no obtuvo respuesta de mi hijo, me echó la culpa de todo. Pensó que yo era la que impide que mi hijo muestre su devoción filial. La mañana que llevaba a mi nieta a la escuela, ella chocó directamente contra nosotros. Hyunji, esta vez no te escucharé en absoluto, solo mira, voy a tener un hijo y una hija, quiero disfrutar de la felicidad de la vida familiar. Nunca dejaré que mi hermano se case con una mujer tan cruel como tú. La voz de Hitiantian llegó desde el otro lado del teléfono. Respondí suavemente, está bien, después de todo, ya había vivido más de 60 años en mi vida anterior. Y realmente no podía actuar como una joven ahora. Todavía necesitaba ajustar mi estado mental, pensé para mí misma. La voz de Hitiantian volvió a sonar, no creas que puedes superarme solo porque tuviste la ventaja en tu vida pasada. En esta vida, definitivamente voy a tener más hijos que tú, daré a luz a todo un equipo de fútbol. Solo espera y envídiame. Escucharla decir eso me hizo querer reír aún más. Adelante. Tenlos entonces, un equipo de fútbol tiene 23 jugadores, adelante, pasen toda su vida dando a luz. ¿De verdad creen que es tan fácil para las mujeres tener hijos, sacándolos como una camada? En mi vida anterior, solo esos 2 hijos me dejaron exhausta en cuerpo y mente. Crié 2 hijos hasta la edad adulta, y cuando crecieron, también tuve que criar a sus hijos. Mi hijo vivía a costa de sus padres, y mi hija llegaba a casa a quejarse cada vez que discutía con su marido. Saben, tener hijos depende no solo de la calidad de los óvulos de una mujer, sino también de la calidad del esperma de un hombre. Si quieres tener tantos hijos, entonces realmente necesitas seleccionar cuidadosamente a un buen padre para tus hijos.
Hablé, Ji Tiantian se quedó atónita, no esperaba que yo todavía considerara sus problemas. Los hombres en las grandes ciudades están expuestos a demasiadas cosas, por lo que su salud debe ser mala. Honestamente, los hombres de su ciudad natal no tienen pensamientos tan complicados y también son más saludables. Es una pena que no te gusten. Ji Tiantian dudó y preguntó, ¿de verdad? Puedes ir a preguntarte tú misma, yo también solo he oído hablar de ello. Justo entonces, mi tía llamó. Dijo alegremente que me había presentado a un buen hombre. Me siento impotente, pero afortunadamente, renací en este momento. No es demasiado tarde para todo, todavía hay tiempo para todo. Xiaoyi, Jin sigue siendo el hermano de Ji Tiantian. Tú y Ji Tiantian siempre han sido cercanos. Así que cualquier conflicto entre cuñadas después del matrimonio se resolverá. Jin es honesto y sincero, confía en tu tía, soy lo suficientemente mayor como para saber que no juzgaré mal a una persona. De hecho, Jin era honesto y aburrido como un palo. Incapaz de soltar un pedo con 3 golpes, cuando su madre y yo discutíamos sobre cómo criar y cuidar al niño, él solo se apartaba a un lado y fumaba. Innumerables veces, deseé que mi marido pudiera dar un paso al frente y hablar por mí. Él podría haberse parado frente a mí y le dijo a su madre que las viejas formas de criar hijos ya no se aplicaban a los niños de hoy, pero él nunca lo hizo, ni una sola vez. Trabaja para otros afuera, de nuevo porque es simple y honesto, después de trabajar. Ni siquiera puede obtener su propio salario, el jefe sigue retrasando su pago. Al final, no hay otra manera. La madre de Jin se preocupaba demasiado por las apariencias y se negó a aparecer, así que tuve que ser la arpía. La tía seguía hablando al otro lado del teléfono. Xiaoyi. Si has formado una familia, tu padre también puede descansar tranquilo. Mientras hablaba, incluso dejó escapar algunos sollozos. Tía, encontré a alguien aquí, no te preocupes, cuando llegue el momento, lo traeré de vuelta para que te vea, la última vez. Escuché del tío que los resultados de tu prueba de detección de cáncer aún no han salido. Una vez que salgan, debes avisarme, ¿sabes? Eres la única familia que me queda en este mundo. La tía se limpió la nariz. No te preocupes, niña tonta. Mi tía está en muy buena salud. En mi vida pasada, mi tía falleció de cáncer de mama. Podría haber sido tratado, pero lo mantuvo oculto, porque tenía miedo del costo. Siguió ocultándolo. Después de colgar el teléfono con mi tía, me senté en la cama, perdida en mis pensamientos por un rato. No fue hasta que mi compañera de cuarto me llamó a clase. Vamos, Xiaoyi, realmente estás rara hoy. Hay algo que no puedo poner en palabras. Otra compañera de cuarto intervino desde un lado, un poco amable. Exactamente. ¿Por qué te ves tan amable y gentil cuando sonríes hoy? Me toqué la cara y pregunté realmente. Ambas compañeras de cuarto asintieron firmemente. De acuerdo, sí, muy amable, sí, muy amable. Después de todo, acababa de regresar, así que todavía no estaba acostumbrada. Les despeiné la cabeza a ambas. Ja, entonces deberías llamarme de alguna manera, ja. Después de darme una palmadita, salió corriendo, y mis 2 compañeras de cuarto se rieron mientras me perseguían. Está bien, Xiaoyi, hiciste eso en propósito, solo espera y verás como yo, Rei Jieje, voy a darte una palmadita en la espalda. Jian Tiantian y nuestros compañeros de clase. Después de graduarme de la universidad, regresé a mi ciudad natal para casarme. Ella se quedó en la ciudad y se unió a una empresa. Antes de la feria de empleo presencial, el consejero habló conmigo. Jianyi, escuché que planeas tomar el examen de ingreso de posgrado. Sí, maestro. Creo que ahora es exactamente el momento en que todo está esperando ser reconstruido. Es bueno aprender un poco más y contribuir un poco más. El consejero sonrió y asintió. Con este tipo de conciencia ideológica, el cultivo de la escuela en ti no ha sido en vano. Este es un formulario de solicitud para la membresía del partido y una lista de lectura. Llévatelos y busca estos libros para leerlos cuidadosamente. No hay prisa con el formulario, solo llénalo y tráelo cuando termines. Tomé los artículos de las manos del instructor y le agradecí repetidamente. Por cierto, Jian Tiantian pidió permiso, diciendo que algo le pasó a su familia y regresó a su ciudad natal. Ustedes 2 son del mismo lugar. Ya sabes lo que pasó. Lo entendí de inmediato. Ella regresó para encontrar al padre de su hijo, pero aún así negué con la cabeza al instructor, asesor. Ya sabes cómo es mi situación familiar. Siempre he estado internado mientras estudiaba en casa, y aunque Jiantian y yo somos de la misma ciudad natal, realmente no nos conocemos muy bien. El asesor continuó hablando. Recientemente, algunos líderes de la oficina de educación han venido para una inspección. Diles a los compañeros de clase que se comporten bien y que también ordenen el dormitorio. También hubo un incidente así en una vida anterior, pero en su vida anterior,
El asesor le había dicho a Jiantian. Jiantian es bonita y habla dulce, muy agradable, si no fuera por el hecho de que comparto la misma ciudad natal con ella, probablemente no habría podido acercarme a ella como amiga. De acuerdo, instructor. Avisaré a los compañeros de clase antes de que comience la clase. El instructor asintió y me dejó regresar. En su vida anterior, Jiantian no nos dijo nada, solo informó a su propio dormitorio. Nadie sabe por qué las autoridades decidieron repentinamente inspeccionar los dormitorios, pero lo hicieron, excepto el dormitorio de Jiantian. Todos los demás estaban en completo desorden. Jiantian lloró lastimosamente frente al consejero, afirmando que sus compañeros no la escucharían. No fue fácil para el consejero preguntar sobre tal cosa abiertamente, así que se dejó que se desvaneciera. Así que, hizo una aparición ante los líderes más tarde. Durante un discurso estudiantil, ese líder inmediatamente pensó en la hermosa Jiantian, así, ella obtuvo otra ronda de atención y conoció al novio que más tarde tendría nuestra clase, incluido el instructor. Fue criticado por el liderazgo durante la reunión. Nuestras vidas así divergieron en caminos separados. Después de ese incidente en la vida anterior, muchos compañeros de clase sintieron cierto resentimiento hacia Jiantian. Sin embargo, más tarde, simplemente dejó de venir a la escuela. Pasando sus días viajando con su novio, viendo sus publicaciones diarias de viajes en las redes sociales, los compañeros de clase gradualmente se llenaron de admiración por Jiantian. Esta vez, Jiantian regresó directamente a su ciudad natal. Realmente quiero saber qué será diferente de la vida anterior. Cuando la mayoría de los compañeros de clase habían llegado antes de la clase, subí al podio para explicar el asunto de la inspección de liderazgo, esperando que todos pudieran correr la voz entre ellos. Solo noté que la maestra ya estaba en la puerta cuando terminé de hablar y estaba a punto de regresar a mi asiento. Estaba esperando que terminara, sonreí y asentí a la maestra como un gesto de agradecimiento. La maestra también sonrió y asintió de vuelta a mí. El día que los líderes vinieron para la inspección, el edificio de enseñanza estaba lleno de una atmósfera solemne, con cada clase escuchando atentamente sus lecciones, después de observar algunas clases. Los líderes sugirieron ir a los dormitorios para ver las condiciones de vida de los estudiantes. Al final, sin duda fue recibido con grandes elogios. Más tarde, los maestros celebraron una reunión para decidir qué representante estudiantil daría el discurso. El consejero me recomendó. Este niño es muy resistente y tiene la mentalidad adecuada. Creo que puede hacerlo. Otro profesor recomendó a una chica de su clase. Es la hija del presidente del grupo Minyin. Muchas de las actividades de nuestra escuela están patrocinadas por ellos. Supongo que su empresa también reclutará a algunos estudiantes en la feria de empleo. Al final, eligieron a esa joven. Yo también estaba en la oficina cuando su profesor habló con ella. La chica levantó la barbilla con aire de elegancia. Profesor, este discurso es un poco problemático. Últimamente tengo muchas cosas que hacer, así que debería elegir a otra persona. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Rápidamente me despedí del profesor también. La alcancé abajo. Señorita Lu, espere. Se dio la vuelta y me miró con confusión. ¿Pasa algo, compañera? Dije jadeando. Señorita Lu, usted ha sido representante estudiantil y ha dado discursos antes, así que supongo que su negativa esta vez no se debe a que le resulte problemático. Lu Yutong frunció el ceño y me miró. Solo dime qué. ¿Quieres decir? Quiero trabajar en un proyecto contigo. Tu propuesta de proyecto debería haber sido rechazada por el señor Lu, pero ya había oído hablar de la dirección de la propuesta, y creo que mi especialidad puede ayudarte. ¿Puedo ayudarte a escribir el borrador del discurso esta vez? Puedes revisarlo más tarde y ver si te conviene. ¿Cuál es tu especialidad? Ingeniería de información electrónica. Mis notas son bastante buenas, y realmente estoy de acuerdo con tu idea. Así, me puse en contacto con la señorita Lu. Después de ese día, me lancé a estudios y trabajo aún más intensos. Con décadas de experiencia del futuro, sabía exactamente qué industrias estaban en sus años dorados durante este periodo. Fui a la biblioteca y encontré todos los libros de la lista de lectura que me dio el consejero. Asisto a clases durante el día, luego sigo investigando por la noche, revisando proyectos anteriores y ampliando mi base de conocimientos. Ya tengo más de 60 años y he olvidado casi todo lo que aprendí cuando era joven. Todavía tengo que repasar mis tareas escolares. Después de todo, pronto habrá un examen,
guardé una pequeña parte del dinero que me dejaron mi padre y mi madrastra para gastos de manutención, puse el resto en esas pocas acciones a través de cualquier canal que pude encontrar. Quiero quedarme en la ciudad, ascenderé paso a paso. Las experiencias de mi vida pasada son un gran activo para esta. ¿Cómo puede alguien tener tanta riqueza de conocimiento y seguir obsesionado con tener hijos? No lo entiendo. Mientras estaba ocupado estudiando y compartiendo mis puntos de vista con la señorita Lu, mi tía llamó a Xiaoyi. Los resultados de la prueba de tu tía ya están disponibles, y la situación no es muy buena, suspiré aliviado en secreto. Y eso es lo correcto. Deberías discute cualquier problema con la familia y no tomes decisiones por tu cuenta, tía. Te compraré boletos de tren para ti y el tío de inmediato, ven a mi casa, e iremos a un hospital importante para otro chequeo. La tía quería negarse. Siempre tenía miedo de que yo gastara dinero, tía. Por favor, escúchame sobre ver a un médico. Finalmente, la tía accedió con voz ahogada. Xiaoyi ha crecido. Mi tía estaba a punto de intentar emparejarme a mí y a Hichen de nuevo cuando colgué el teléfono apresuradamente con el pretexto de que tenía mucho que hacer, para alguien como Hichen. Si la gente hubiera sabido cómo era antes del matrimonio, probablemente nadie habría elegido casarse con él. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué había de bueno en él? Ser viejo, no hablar mucho, ganar 3.000 al mes y no lavarse los pies, o el olor a viejo por todas partes. En mi vida anterior, tan pronto como nos casamos, él y su madre me presionaron para que tuviera un hijo. Durante el tiempo que me estaba preparando para el embarazo, él no me dejaba ir a trabajar, pero tampoco es que quisiera que me quedara sentada sin hacer nada. Me obligaban a quedarme en casa para atender a su madre y a él cuando llegaba del trabajo. Sin embargo, mi salario era claramente mucho más alto que el suyo. A veces usaba a He Tiantian como comparación. Él y su madre tenían esa mirada de, ¿cómo te atreves a compararte con Tiantian? Con el paso del tiempo, me sentía aún menos inclinada a hablar. Los dos niños también me agotaron hasta que me sentí impotente más tarde, cuando estaba embarazada y no tenía a nadie que me cuidara. Todavía tenía que cocinar y llevarles comidas a él y a su madre mañana y noche. El primer hijo fue una niña, y él y su madre se quejaron amargamente de ello. Su madre insinuó que yo era una gallina que no podía poner huevos. Hichin se quedó de pie, sin atreverse a pronunciar una sola palabra, antes incluso de que terminara mi confinamiento posparto. Hichin me presionó para tener otro hijo. Solo pensar en cada uno de ellos me da asco. En mi vida pasada, fui lo suficientemente tonta como para casarme con Hichin. Si fuera ahora, preferiría morir antes que casarme. En mi vida anterior, la madre de Hichin siempre tenía prisa por encontrarle una esposa. Me pregunto qué chica desafortunada terminará casándose con su familia en esta vida. Hyun-ji, no ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿Cómo terminaste luciendo tan demacrada? Después de pasar 2 noches en vela seguidas para terminar una propuesta para la estimada señorita Lu, me paré en la fila de la cafetería de la escuela, luciendo enormes ojeras y una tez que se veía absolutamente terrible. Detrás de mí vino la voz engreída de He Tiantian. Un hombre con una mirada pícara la siguió detrás de ella. Ni siquiera se mantiene de pie correctamente, no tan bueno como mi yerno de mi vida anterior. Parece que He Tiantian y él ya se han gustado. Para ser honestamente, aprecio la apariencia de He Tiantian. Era hermosa, con 2 pequeños hoyuelos que aparecían en las comisuras de sus labios cuando sonreía. También era buena con las palabras, por eso muchos chicos de su escuela anterior la pretendían. El gamberro detrás de mí me miró de arriba abajo. Dio un paso adelante y rodeó la cintura de He Tiantian con sus brazos. Nena, ¿quién es este? He Tiantian rodeó a ese hombre con sus brazos. Déjame presentártelo. Este es mi novio, Jin-mu, y esa es mi compañera de clase Hyun-ji. Al ver a estos dos a punto de besarse como si no hubiera nadie más alrededor, rápidamente me giré. Debería ir a lavarme los ojos al baño más tarde. Siento como si estuvieran manchados con algo, pero en los ojos de He Tiantian, mi reacción debió parecer envidia de que hubiera encontrado un buen hombre. Cariño, ¿podrías ir a comprarnos un café? Me gustaría charlar un rato con Xiaoyi. El chico rubio frunció el ceño y extendió su mano hacia He Tiantian. He Tiantian hizo un puchero y le entregó el dinero. Date prisa, esposo. Este tipo, igual que su hermano, era increíblemente tacaño. Tener que pedirle dinero a una mujer solo para comprar un café. Mirando los ojos brillantes de He Tiantian, el rubio tomó el dinero y fue a hacer fila en el puesto de café de la cafetería. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Te has puesto en contacto con mi hermano? Te aconsejaría que no te cases con alguien de mi familia. He Tiantian sacó un pañuelo de su bolso, limpió la silla de la cafetería y se sentó con gracia.
Los dedos adornados con un delicado arte de uñas descansaban sobre su rostro mientras parpadeaba y me preguntó, para ser honesto. En mi vida pasada, realmente la envidiaba su naturaleza despreocupada y relajada, envidiaba cómo no tenía que preocuparse por las necesidades diarias de la vida. Estoy bien, no te preocupes, definitivamente no me casaré con tu hermano. Le entregué el ticket de comida a la tía de la cafetería y ella me pasó la bandeja. Yo había querido mantenerme alejado de Ji Tiantian, pero no esperaba que me siguiera. Ella siguió parloteando a mi lado, diciendo cosas como que definitivamente tenía que tener varios hijos en esta vida. Al principio, solo la escuché en silencio, pero al final, decidí persuadirla una vez más. Ji Tiantian, ¿por qué tienes que dedicar toda tu vida a tu familia? Tú y yo trabajamos muy duro estudiando durante tantos años, claramente, ahora tienes tantas posibilidades, claramente, ambos entendemos que esta oportunidad es rara y difícil de conseguir. Jianyi, me arruinaste en mi vida pasada. ¿Quieres tratarme así de nuevo en esta vida? Tuviste un hijo y una hija en tu vida pasada, entonces, ¿por qué yo no puedo? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Los ojos de Ji Tiantian se abrieron de par en par mientras me miraba, interrumpiéndome, como si seguir hablando la lastimara, pero no fui yo quien te obligó a decidir no tener hijos en tu vida pasada. Aléjate de mi hermano. Definitivamente puede encontrar una mejor mujer en esta vida, olvídalo. No hay necesidad de decir más, respeta los destinos de los demás. El día después de recibir mi proyecto propuesta, la señorita Lu se apresuró a verme. Jianyi, ¿sabes cuánto impacto tendrá tu propuesta de proyecto en el mercado futuro? Sonreí tímidamente. Es solo recoger las migajas de la mesa del predecesor, nada más. Le mostré tu propuesta de proyecto a mi papá, y él piensa que tiene un gran potencial, nos apoya en hacerlo. Los ojos de Li Yutian brillaron como estrellas. Durante las siguientes semanas. Apenas regresé al dormitorio, pasando la mayor parte del tiempo afuera trabajando en el plan con la señorita Lu. Después de terminar mi trabajo con la señorita Lu, finalmente regresé al dormitorio. Mi compañera de cuarto me preguntó, Xiaoyi, ¿has oído que Ji Tiantian se casó? Ji Tiantian, con ese chico de la última vez, no sé, ¿cuándo pasó esto? Mira, justo hoy, publicó su certificado de matrimonio en sus momentos. Desbloqueé mi teléfono y abrí los momentos de Ji Tiantian. La publicación sobre obtener un certificado de matrimonio se destacó abruptamente en sus momentos. El pie de foto era: incluso si todo el mundo me aconseja que te deje, definitivamente te tomaré de la mano con fuerza. Según mi experiencia de vida pasada, dudo que ella vuelva a reír tan felizmente en el futuro. Los asuntos triviales después del matrimonio son suficientes para destruir a una joven. Oye, ¿vas a su boda? Otro compañero de cuarto balanceó sus piernas en la cama y preguntó, por supuesto que iré, después de todo, fuimos compañeros de clase, definitivamente tengo que ir, para presenciar cómo logra la felicidad que deseaba. También estoy agradecido de no tener que volver a pisar ese abismo en esta vida, celebrando el fin de mis dificultades y el comienzo de una dulce vida. Ji Tiantian, la boda de ese hombre tuvo lugar en un pequeño patio de tierra en el campo. No había un exquisito vestido de novia de su vida pasada, ni un apuesto esposo, ni el lujoso lugar y los refinados y corteses suegros de su vida anterior, solo una tía que la azotó con una rama en el momento en que salió del auto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me pegas? Ji Tiantian apartó a la tía más cercana. Tiantian, ¿cómo puedes ser tan irracional? ¿Cómo pudiste empujar a la tía San? Discúlpate con la tía San ahora mismo. El chico del pelo teñido de amarillo estaba fuera de la multitud, observando con una sonrisa burlona cómo Ji Tiantian era acosada por el grupo. Solo cuando ella se defendió, cambiaron de actitud y se acercaron para sermonearla. Me están pegando. Hoy se suponía que era nuestro día feliz. ¿Por qué nos pegan sin motivo? Le explicó el hombre. Esta es la bendición de todos. Te están ayudando a alejar tu mala suerte. Esto es una bendición. ¿Por qué eres tan inmadura y desconsiderada? Tonterías. ¿Por qué solo le pegan a la novia? ¿No se necesita al novio? ¿Qué? ¿Quién de los presentes puede ser tan desafortunado como este novio? ¿No es solo una excusa barata para menospreciar a la novia? Haciéndolo sonar tan importante. Y después de este obstáculo, todavía hay más. Una escoba en un brasero esperándola, eso significa manejar responsabilidades tanto del hogar como del exterior.
Ji Tiantian se enojó inmediatamente cuando escuchó a ese chico rubio hablarle así. No me importa, haz que se disculpen conmigo, de lo contrario, no me casaré, me voy a casa. Ji Tiantian nunca había sufrido tal agravio en su vida anterior, su hermano y su madre la adoraban, y después del matrimonio, también disfrutó de una vida dulce y armoniosa con su esposo. ¿Quién la trataría así? Por no mencionar a tantas personas que la golpeaban, en su vida anterior, su suegra una vez dijo que si alguna vez no le gustaba un mueble, su esposo lo reemplazaría al día siguiente. En su vida anterior, nunca sufrió tales agravios, ya sea en la casa de sus padres o de sus suegros. Pero en esta vida, insistió en casarse con este chico rubio, un hombre que no tenía nada que ofrecer excepto una esposa presentable. Ji Tiantian, no tientes a la suerte, fuiste tú quien insistió en tener una boda. ¿Cómo? ¿Cuánto dinero ha gastado mi familia? ¿Trajiste un solo centavo como dote? Tu hermano y tu madre ni siquiera vinieron a tu boda. ¿Mi familia dijo algo al respecto? Al ver el repentino cambio de actitud del chico rubio, Ji Tiantian dio un pisotón, se dio la vuelta y regresó al coche. Esas tías que habían estado golpeando a la gente comenzaron a eludir la responsabilidad entre ellas. Al final, fue la madre del chico rubio quien se acercó, le tiró de la oreja y le dijo unas palabras, después de lo cual él subió al coche a regañadientes. Después de un buen rato, los dos finalmente salieron del coche juntos. Es solo que ambos parecían bastante disgustados. Tenía tanta hambre de estar de pie y observar el alboroto. La boda siguió adelante como de costumbre, pero ni la novia ni el novio parecían muy felices. Jaja, si ellos no son felices, entonces yo voy a ser extremadamente feliz. La familia de Ji Tiantian es solo un montón de gente podrida. Sería mejor que la familia Ji y la familia Hua Mao estuvieran juntas de por vida. Mi tía me llamó de repente, tal vez recibió las cosas que le envié. Jianni, compraste tantas cosas otra vez, ¿cuánto va a costar todo esto? Te dije, ustedes, chicas jóvenes, deberían ahorrar un poco más de dinero para ustedes mismas. ¿Por qué sigues comprándome cosas? Tu tío y yo tenemos salarios, no nos falta nada, no compres más en el futuro. Di una respuesta superficial, de todos modos compraré más después. ¿Dónde estás? ¿Por qué hay tanto ruido? Suena como tambores y gons. Tía, estoy en una boda, es mi compañera de clase Ji Tiantian, se casó con un hombre de un pueblo de mi ciudad natal. La tía seguía suspirando allí, suspiró, una estudiante universitaria tan buena, ¿por qué se casaría en su pueblo? Bueno, adelante, ocúpate, pero recuerda, no más compras de ahora en adelante. No lo haré. Cuando la tía tuvo cáncer de mama y fue le pedí a la señorita Lu que ayúdame a conseguir un buen médico para que le realice la cirugía. La cirugía fue muy exitosa y la tía no ha sentido ninguna molestia en su cuerpo durante este tiempo, siempre y cuando tengas chequeos de seguimiento regulares. Eso está bien. El médico habló sobre algún tipo de terapia nutricional. Y compré muchos suplementos para casa como me indicó y los envié de vuelta. Cada vez que mi tía mayor los recibía, me llamaba y me daba una buena charla. Pronto, llegó el momento de que los novios brindaran. Ji Tiantian se acercó a nuestra mesa sosteniendo una copa de vino. Sus ojos estaban fijos en mí, mostrando un toque de autosuficiencia. ¿De qué estás tan autosuficiente? Orgullosa de que puedas tener 18 bebés de una vez. Adelante, da a luz, consérvalos para toda la vida, hasta que llegues a la menopausia. No tengo intención de casarme en esta vida. Felicitaciones, felicitaciones, les deseo una feliz unión por 100 años. Llegada temprana de preciosos niños. 2 y 3 años, 3 y 5 años, yo sinceramente le deseo lo mejor. Tomé el jugo de naranja y lo bebí primero como un brindis. Ji Tiantian me miró, hizo una pausa por un momento y luego también bebió todo el vino de su copa. El chico rubio a su lado incluso nos agradeció repetidamente nuestras bendiciones. Realmente les deseo lo mejor. Después de regresar de la casa de Ji Tiantian, me lancé al proyecto con la señorita Lu. El dinero que antes invertí en acciones ahora se ha duplicado. Ahora puedo ser considerada una mujer un poco rica. Siguiendo el tren de pensamiento de mi vida anterior, compré varias casas en Kioto seguidas. Después de todo, los precios de las viviendas aquí aumentarán en el futuro. Solo después de comenzar de nuevo me di cuenta de que la sociedad todavía impone muchas ataduras a las mujeres. Las hijas no son hijas, y las nueras no son nueras. Ella es ampliamente una herramienta cultivada por la familia de la mujer. Esos supuestos miembros de la familia no se preocupan por tus logros o el inmenso esfuerzo que has puesto para llegar a donde estás hoy. Solo les importa si encajas en la imagen convencional de una mujer a los ojos de la sociedad, si puedes obtener un buen precio.
Cuando llegues a la familia de tu esposo, tu estatus finalmente será desigual al de tu esposo, a su familia solo le importa si puedes dar a luz a su hijo, tu esposo, un preciado heredero varón para su hogar. Todos les dicen a las chicas, debes ser complaciente, gentil, obediente. Capaz de ser anfitriona en el frente, cargar y cocinar en la cocina, cuidar bien del padre Zou y tus suegros, manejar las tareas del hogar y también manejar los asuntos fuera del hogar. Nadie le dijo a la chica que no tiene que avergonzarse de su menstruación. Debe resistir valientemente el trato injusto. La mayoría de las chicas en mi ciudad natal carecen de un sentido de seguridad. Antes del matrimonio, incluso tus propios padres te recordarían constantemente que una hija casada es como agua derramada en el suelo. Después del matrimonio, tus suegros te dirían, ¿crees que esta es tu propia casa? ¿No te enseñó tu madre cómo servir a tus suegros? Estoy agradecida por la oportunidad de empezar de nuevo y lo haré. No dejaré escapar una oportunidad tan valiosa ni volveré a perder el tiempo. En mi vida anterior, no tenía voz ni voto en la familia Ji. Mi suegra me maldecía y mi esposo me ignoraba. No participaban en la educación de los niños, pero interferían constantemente en mi crianza. Con el tiempo, mis hijos se convirtieron en bestias que no respetan a su madre. Quiero disciplinarlos, pero no sé por dónde empezar. Mi suegra y mi esposo me culpan de todos los malos hábitos de los niños, me acusan de no haberlos criado bien. En ese momento, ya no tenía fuerzas para discutir con ellos, y mi silencio se convirtió en el catalizador de su entusiasmo. Simplemente viví en un estado de entumecimiento. Al recordar esos tiempos oscuros, incluso quiero agradecerle a Jitiantian por haber matado a mi yo entumecido, agradecerle por despertar a la persona que soy ahora. Nunca me había sentido tan relajada, y los conceptos que la señorita Lu me enseñó desde la infancia me han estado transformando sutilmente a través de nuestras interacciones diarias. Estoy inmersa en la satisfacción que me brinda el trabajo, en la sensación de logro. Y la satisfacción por el éxito del proyecto es suficiente para llenar mi vida. Ya no necesito buscar nada del exterior, porque mi núcleo interior era lo suficientemente fuerte. Qué afortunada fui de comprender estas verdades solo después de renacer. Solo después de liberarme de las cadenas que ataban a las mujeres comprendí, una persona verdaderamente fuerte no necesita clamor, ni necesidad de demostrar nada a los demás. Una persona verdaderamente fuerte no necesita anunciarse en voz alta para aumentar su coraje y confianza. Una persona verdaderamente fuerte no tiene nada en este mundo que pueda interrumpir su ritmo, ni asuntos triviales que perturben la paz dentro de su corazón. Ya no presto atención a las noticias de mi ciudad natal, ya no es importante. Nada es más importante que yo, a la edad de 29 años. Presenté mi renuncia a la señorita Lu. Mis ahorros son suficientes para cubrir todos mis gastos por el resto de mi vida, y quiero buscar lo que nunca tuve en mi vida pasada, libre. Durante uno de mis viajes, conocí al esposo de la vida pasada de Jitiantian. Todos lo pasaron muy bien en la fiesta de la fogata esa noche. En esta vida, he dejado ir muchas cosas, y hay una aura esquiva que me rodea, al final de la fiesta de la fogata ese día. El esposo de Jitiantian de su vida pasada sacó un ramo de rosas frente a mucha gente y me confesó sus sentimientos. Jianyi, eres la mujer más encantadora que he conocido, me gustas, ¿estarías dispuesta a estar conmigo? Si fuera yo de mi vida pasada, habría aceptado casarme con él sin dudarlo. Después de todo, ¿a quién no le gustaría un esposo guapo y rico? Pero ya no soy la persona que era en mi vida pasada, no la que tenía la mente llena de pensamientos sobre mi esposo, suegra e hijos. Gracias por tu afecto, pero no soy el tipo de mujer que detendría sus pasos por el bien de la familia. Lo siento. Abrí la boca para rechazarlo. Es broma. Cambiar de pareja en una relación es realmente de mal gusto, ¿sabes? A los 24 años, la señorita Lu se hizo cargo de la empresa de su padre, y sus valores se alinean estrechamente con los míos. Ella cree que el valor de una mujer no necesariamente tiene que reflejarse en la familia. Después de todo, la posición que ocupa hoy es el resultado de años de arduo trabajo y esfuerzo. Soy muy afortunada de haber conocido a una compañera así en este viaje. No lamentamos nuestra separación, sino que atesoramos aún más el tiempo que compartimos. Durante mi tiempo trabajando en la empresa de la señorita Lu, muchas personas me confesaron sus sentimientos. Esa persona también hizo un gran gesto de confesármelo frente a muchos colegas. Xiaoyi, me gustas, quédate conmigo. Lo rechacé con el argumento de que la empresa no permite romances de oficina. Esta regla fue algo que le sugería la señorita Lu en el pasado. El hombre todavía me miraba con profundo afecto. Está bien, Xiaoyi, siempre y cuando estás conmigo. Puedo darte todo mi salario,
puedo mantenerte. Incluso si no tienes trabajo, te seguiré queriendo. ¿Qué significa eso? Pidiéndome que renuncie, la gente de al lado estaba incitando a las cosas, incluso había gente diciendo, señor Jian, usted es mujer, así que será mejor que regrese pronto a su vida familiar. Al oír esto, muchas colegas femeninas miraron con furia al hombre que había hablado. Hemos trabajado más duro que usted para llegar a donde estamos hoy. ¿Por qué las mujeres deberían ser las que regresen a la familia? El salario de Lu Yi no es tan alto como el del presidente Jian, y su posición tampoco es tan alta. ¿Por qué no es él el que regresa a la familia? Me encogí de hombros. ¿Escuchaste eso, Xiaolu? Tienes que llamarme presidente Jian. El rostro de Lu Yi se puso instantáneamente pálido como la muerte. Juró solemnemente que tenía sentimientos por mí, pero no entendió mi persistencia y aspiraciones. No pudo ver mis manos temblorosas, él no podía ver cuánto me había sacrificado para llegar a donde estoy hoy, solo pensaba que si aceptaba su confesión, me convertiría en un pájaro enjaulado. Incluso empecé a dudar de que alguna vez le gusté, en absoluto, solo quería que me hiciera a un lado para poder ocupar mi puesto. Después de todo, ser llamado presidente Lu debe ser bastante embriagador, ¿eh? Lo sabía, un hombre lleno de intrigas. Me di la vuelta y caminé hacia la oficina. Lu Yi, sin querer rendirse, me agarró la muñeca. Xiaolu, señor Jian, ya no es usted tan joven, ¿acaso no soy el hombre más adecuado para usted? Me solté de su mano y lo miré con calma. ¿Qué le hace pensar que abandonaría mi fundación por usted, señor Jian? Las mujeres deben volver a la familia, cuidar del marido y criar a los hijos es el camino correcto para las mujeres. En ese momento, el rostro de Lu Yi me pareció extremadamente feroz, era como un demonio que intentaba arrastrarme de nuevo al abismo. Claramente, era él quien valoraba mi riqueza y estatus, y aún así intentaba atarme. Yo con las cuerdas de los hombres de familia, los hombres no valen nada comparados con mi carrera, sonreí, tomé el vaso de agua de la estación de trabajo a mi lado y se lo salpiqué. Xiaolu, no necesitas venir, mañana, haciendo señas para llamar a la secretaria. Ve a informar a Recursos Humanos para compensarlo con N+1, no se le permite tomar ninguno de los proyectos en los que está trabajando, distribuirlos a otros, un hombre santurrón. Esta farsa no llegó a la señorita Lu, de lo contrario me habría ridiculizado, poco después. No sé dónde Lu Yi recogió a otra joven, y rápidamente se casaron. Hay un sistema de control de acceso abajo, y no sé quién lo dejó entrar para repartir dulces de boda. Tan pronto como llegué a la oficina, vi a Lu Yi seguido de una joven, tímidamente. Lu Yi sonrió y dio un paso adelante para entregarme un paquete de dulces de boda. Todavía había un toque de provocación en sus ojos. Señor Jian, tome algunos dulces de boda. Sonreí y dije, ¿quién lo dejó entrar? Agáchate, esto el pago por desempeño del mes a cero. De un paso al frente usted mismo o revise la vigilancia. El hombre que había estado sentado junto a Lu Yi antes dio un paso al frente tímidamente. Jian, presidente Jian, fui yo. Él solo vino a repartir dulces de boda. Si él tomó documentos importantes de la empresa, o si echó un vistazo a datos cruciales, ¿quién asumiría la responsabilidad? Usted asumirá la responsabilidad. Luego llamé a seguridad para que se llevaran a Lu Yi. En ese momento, supe que nada en este mundo es más importante que uno mismo. Viendo la figura de la chica retroceder, no pude evitar hablar. Para que una mujer alcance la misma posición que un hombre, tiene que esforzarse más que él. Claramente tienes mucho potencial. En tan solo un corto tiempo, un tiempo muy corto, podrías volverte autosuficiente con todo lo que ese hombre te ha dado. No dejes que un momento de emoción arruine tu brillante futuro. Ni siquiera puedes imaginar lo que has perdido. La figura de la chica se puso rígida abruptamente, pero Lu Yi aún así se la llevó. Qué chica tan buena, qué lástima. A los 33, regresé del extranjero. Cuando volví a poner un pie en la empresa de la familia Lu, mi estado mental era completamente diferente. A lo largo de los años, viajé a muchos lugares, aprendí mucho y trabajé continuamente para mejorar mis debilidades. No sería una exageración decir que he renacido una vez. Solo fui el despertar de la conciencia. Ahora, verdaderamente puedo considerarme poderosamente completa. El proceso puede haber implicado algo de dolor, pero estoy satisfecha con el resultado. Recuerdo el dolor de mi vida pasada. Ese dolor fue la fuerza que me impulsó hacia adelante. Las dificultades, los insultos y las palizas de la madre de Jin, y la impotencia de los hijos que desesperadamente di a luz siendo unos inútiles, la vergüenza de vivir con la palma de la mano hacia arriba. Si hubieras dado a luz a un hijo en tu primer intento, ¿mi hijo te habría tratado así?
Mírame, di a luz a Jin como mi primer hijo, y su padre no me ha puesto un dedo encima ni ahora. ¿Qué tiene de malo estar embarazada? En nuestra época, trabajábamos en el campo estando embarazadas. Volví al trabajo en cuanto salí del confinamiento después de dar a luz en aquel entonces. Pero ustedes ahora son muy delicados, quedar embarazadas y tener un bebé les hace pensar que son algo especial. ¿Qué quieres decir con violación conyugal? ¿A quién puedes culpar por no poder tener un hijo? ¿Por qué no lo piensas? Otras pueden tener hijos, pero tú simplemente no puedes. Eres solo una gallina que no puede poner huevos. Las palabras que creí haber olvidado hacía mucho tiempo resonaron en mis oídos una vez más. La sensación de impotencia me golpeó como un látigo, y supe que tenía que trabajar aún más duro para liberarme. Después de charlar un rato con Liu Yutan, decidí regresar. Esta vez había vuelto para visitar a mi tía, y planeaba irme de nuevo en una semana. Al segundo día de mi estancia en casa de mi tía, Ji Tiantian apareció en su puerta, arrastrando sus hijos juntos. ¿Cómo me encontraste? Desde que asistí a su boda, cambié mi número de teléfono y no he tenido ningún contacto con ella a lo largo de los años. El cabello de Ji Tiantian estaba casualmente atado en la parte posterior de su cabeza, su línea del cabello había retrocedido. Y las arrugas en las comisuras de sus ojos parecían haberse deslizado hasta sus sienes, su piel estaba bronceada y cetrina, su figura también se había hinchado, pero eso no era su culpa, con ese tipo de suegros, atreviéndose a tratar a alguien tan mal desde el mismo día que entró en su casa. Uno solo puede imaginar cómo sería la vida de casada. Cuando fui al mercado a vender verduras, vi a tu tía felizmente comprando muchas cosas. ¿Qué quieres de mí? Mientras yo estaba evaluando a Ji Tiantian, ella también me estaba evaluando. Sus ojos de repente se volvieron frenéticos. Jianyi, ya no quiero vivir así, te daré a los niños. Devuélveme a Li Yi. Había algo en los ojos de esos dos niños que era igual que en los ojos de mis dos hijos de mi vida anterior. Oh, eso era desprecio por su madre biológica. ¿De qué estás hablando? De repente empujó al niño hacia mí, me aparté, y los dos niños fueron empujados al suelo así. El niño pequeño se levantó inmediatamente y se abalanzó sobre Ji Tiantian. Te voy a matar a golpes, te voy a matar a golpes. ¿Cómo te atreves a empujarme? Voy a casa y se lo diré a la abuela. Haré que la abuela te mate a golpes. La niña pequeña se levantó en silencio por sí misma y se palmeó la ropa. Ji Tiantian volvió a empujar al niño. Ella dio un paso adelante y me agarró los hombros con fuerza. Jianyi, ¿por qué finges? Si no te hubieras casado con Li Yi, ¿cómo podrías vivir una vida tan buena? A mi madre y a mi hermano no les importó en absoluto, ambos tienen miedo de que Inmu les cause problemas, a nadie le importó, incluso este pequeño bastardo se atreve a golpearme y regañarme cuando sea que por favor, ese es el niño que llevé durante 10 meses, es mi propia carne y sangre. Se arrepintió. La vida después de casarse con ese rubio no era como la había imaginado. Ella, como yo en mi vida anterior, vivió bajo las dificultades y el maltrato de sus suegros. La brecha entre eso y la vida que quería era demasiado grande, ya no la quería. Con esa familia de alborotadores rubios decolorados, me temo, incluso su madre y su hermano, que una vez la adoraron, terminarían resentidos por los problemas que Ji Tiantian trajo. Me liberé de su agarre y presioné el botón de llamada. El guardia de seguridad del complejo residencial fue muy diligente y llegó de inmediato. Ji Tiantian, mi vida actual no tiene nada que ver con ese Li Yi en absoluto. Si insistes en decir que hubo alguna conexión entre nosotros, es solo que una vez trabajó para mí, y al final lo despedí, eso es todo. El guardia de seguridad se paró frente a mí, bloqueando a Ji Tiantian para que no se abalanzara hacia adelante de nuevo. Quiero decir algo, pero siento que no me escuchará en absoluto. Finalmente hablé con ella. Ji Tiantian, ¿alguna vez pensaste que con tus habilidades podrías vivir sin depender de nadie? De hecho, tus logros podrían superar los de Li Yi. No necesitas depender de tus padres, tu esposo o tus hijos, solo para ti misma, puramente para ti. No me importó lo que sus labios temblorosos pudieran decir, y me giré para entrar por la puerta. Me sentí algo impotente ante la situación actual de Ji Tiantian, y no pude evitar pensar en mi propia vida pasada, igual que ella ahora. Su hijo, su esposo y su suegra eran como grilletes y redes, que la ataban tan fuertemente que estaba envuelta en una malla hermética. En el momento en que la puerta se cerró, las maldiciones de Ji Tiantian quedaron fuera. De repente me sentí mucho más ligero. Sí, en esta vida tomé la decisión correcta. Trabajé lo suficiente.
Todavía tengo una vida maravillosa por delante. Nunca dudes de ti misma. Valor y fuerza, te mereces todas las oportunidades y posibilidades del mundo para perseguir y alcanzar tus sueños. Sé un poco más paciente, un poco más diligente. Las flores florecen a su debido tiempo, y sus temporadas de floración difieren. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Continuemos viendo. Mi padre es un veterano que se jubiló después de 5 años de servicio. Mi madre vende pescado en el mercado. Mi abuelo fue cazador en sus primeros años. Y mi abuela ha sido agricultora durante años. Mi tío es un carnicero corpulento. Mi tía puede cargar medio cerdo ella sola. Mi primo se graduó de una escuela de deportes y se convirtió en entrenador en el equipo provincial de artes marciales. En cuanto a mí, trabajo en una oficina en la ciudad. Tengo la menor habilidad de combate en la familia, pero me encanta ir de compras más que nada en mi vida. Cuando ocurrió el brote zombie, nuestra familia estaba reunida en nuestro pueblo natal rural para celebrar el 70 cumpleaños de mi abuela. Una sensación de seguridad proviene de la propia familia. Mamá, feliz cumpleaños a tú. En el salón de nuestra casa rural, mi tío ya estaba medio borracho, su rostro estaba sonrojado mientras tomaba su copa de vino y le decía a mi abuela, que estaba sentada en el asiento principal. La abuela estaba naturalmente muy feliz. Hoy era su 70 cumpleaños, y todos los miembros de la familia, jóvenes y mayores, habían regresado para celebrarlo por ella sin excepción. Mi padre tomó la conversación, y él también estaba muy emocionado. Mamá, ¿lo has pasado mal estos años? En los primeros años, nuestra familia era pobre, y ni mi hermano mayor ni yo tuvimos mucha educación. No pudimos permitir que tú y papá vivieran una buena vida al principio. Ahora está mejorando. Kevin se unió al equipo provincial de artes marciales como entrenador el año pasado. Es un trabajo estable, extremadamente bueno. Este año, Ellen también se graduó de la universidad y encontró un trabajo en una empresa de propiedad extranjera fuera de la capital provincial. Para tu cumpleaños, estos 2 hijos compraron bebidas y pasteles, mucha fruta y nueces. Y también trajeron una caja de vino de arroz amarillo para papá. Son realmente filiales. De ahora en adelante, la vida de nuestra familia será mejorar cada vez más. Cuando el ambiente en casa era cálido, mi primo Kevin, que estaba jugando con su teléfono, habló de repente, maldita sea. La palma de mi tío, tan grande como un abanico de hojas de palma, inmediatamente le dio una palmada en la nuca. ¿Puedes hablar? Si no puedes, cállate por mí. Mi primo no respondió a mi tío, su expresión no era buena. Estaba sudando en la frente y me miró de una manera algo asustada. Ellen, mira rápidamente tu teléfono, no importa qué plataforma. Comprueba si esos vídeos son reales o falsos. Mientras hablaba, mi primo se levantó y encendió el televisor en la sala de estar, preparándose para duplicar la pantalla desde su teléfono. Estaba un poco desconcertada. Tomé mi teléfono que estaba a mi lado. Tan pronto como lo abrí, vi mensajes de WeChat aparecer uno tras otro. Después de hacer clic, había más de 99 mensajes en más de una docena de grupos. Hice clic en un grupo de amigos fijado y varios amigos se volvieron virales frenéticamente. Alguien se volvió loco en Century Square, una persona mordió a más de una docena de personas seguidas, todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Lo mismo sucedió en el Hospital Pace. Mi tía es enfermera allí y acaba de enviar un vídeo. Había una persona gravemente herida en un accidente automovilístico en la sala de emergencias. Originalmente estaba al borde de la muerte, pero de repente se incorporó, agarró al médico de emergencias que estaba a su lado y lo mordió con fuerza. Dios mío, es tan aterrador. ¿Es verdad o mentira? La persona en este vídeo parece un zombi. No me digas que los muertos vivientes se han hecho realidad. Antes de que tuviera tiempo de desplazarme hacia arriba para ver los vídeos enviados por otros, mi primo ya había configurado la duplicación de pantalla y abierto el uso compartido de vídeo. Mamá y papá, parece que algo sucedió en la ciudad. Miren este vídeo grabado por alguien. No creo que sea sintético. El vídeo corto fue grabado por un padre que sacó a su hijo para jugar. El fondo era la plaza electrónica más grande de la ciudad. Cuando éramos jóvenes, nuestros familiares llevaban a los niños allí a jugar durante las fiestas. Todos en la familia reconocieron el gran jardín de flores en el interior, a juzgar por la hora de la filmación. Era cuando el sol se ponía en el oeste, y había una capa de luz dorada sobre el río.
El camarógrafo estaba filmando a su hija de 3 años soplando burbujas cuando un hombre de mediana edad apareció repentinamente en el borde de la pantalla. El hombre tenía los ojos vacíos y arrastraba los pies. Caminando paso a paso a lo largo del jardín de flores, en menos de un minuto esta persona de repente se irritó y corrió hacia un vendedor que vendía juguetes no muy lejos, abrió la boca y mordió el cuello del vendedor. El vendedor luchó con fuerza pero no pudo liberarse del hombre loco. Pronto dejó de moverse, la multitud circundante ya estaba en caos, gritando y corriendo en todas direcciones. Nadie notó al hombre de mediana edad mordiendo el cuello del vendedor. Mi primo pausó el vídeo, los ancianos de la familia estaban atónitos. Mi tío dejó la copa de vino en su tomó la mano y abrió la boca pero no supo qué decir durante mucho tiempo. La persona que grabó el vídeo dijo que alguien estaba matando gente al azar en la Plaza T, pero deslicé varios vídeos cortos desde diferentes ángulos. Simplemente no se ve bien, mamá y papá. Conocen a los zombies, de esos que se muestran en las películas, con cuerpos rígidos, posturas distorsionadas. La gente ya está muerta, pero sus mentes subconscientes dirigen sus cuerpos para morder a los vivos. Creo que la gente de este vídeo es muy similar a los primeros síntomas de los zombies. El rostro de mi primo estaba pálido, pero su expresión era seria. Claramente ya había creído algunas cosas. Kevin, ¿de qué tipo de zombies estás hablando? Esas cosas son todas falsas, hechas con efectos especiales. ¿Cómo podría haber tales cosas en el mundo? Mi padre no lo creía. Cuando era joven, fue explorador en el ejército durante 5 años y era un materialista convencido. Papá, realmente parecen zombies. Algo sucedió en el hospital de la capital provincial. Había una persona cuyo ritmo cardíaco mostraba una línea plana en la máquina. Pero de repente se incorporó y mordió a más de una docena de personas. Vi ese vídeo. Es extremadamente aterrador. Lo enviaré al grupo. Hablé secamente, sintiendo como si hubiera perdido el alma. Los vídeos que vi en el grupo hace un momento tuvieron un gran impacto en mí. Envié varios vídeos al grupo familiar, todos hicieron clic para verlos, y toda la mesa del comedor quedó en silencio, excepto por los gritos de los teléfonos uno tras otro. Maldita sea, ¿qué demonios es esto? Unos minutos después, mi tío maldijo, rompiendo el silencio en casa. No lo sé, parece ser un monstruo con forma humana que muerde a la gente, respondió mi padre con la mirada perdida. Estos vídeos desafiaron de alguna manera su visión del mundo. Mi primo reaccionó más rápido. Durante el tiempo en que la familia estaba viendo los vídeos, fue suficiente para el cálmense, mamá y papá, abuelo y abuela, tío y tía. Este no es el momento de estar aturdidos, dejen de preocuparse por lo que se publica en línea. Ahora cada minuto y cada segundo es precioso. Quien tome la iniciativa primero podrá sobrevivir. No sé cuánto tiempo en el futuro, todos viviremos bajo la sombra de los zombies. Cierren rápidamente todas las puertas y ventanas con fuerza. Revisen qué lugar de la casa es el más seguro y donde podemos escondernos después. Ahora que los zombies acaban de irrumpir en la ciudad, no sé si hay algún impacto aquí en el campo. Revisen rápidamente cuánta comida queda en casa. Luego iré al supermercado del condado para ver si todavía puedo comprar cosas, mientras todavía haya electricidad, red y agua. Carguen todos los electrodomésticos de la casa. Ellen, voy a salir ahora. Tú te encargas de las cosas en casa. Mientras mi primo hablaba, ya se había vestido, cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Kevin, es muy peligroso afuera ahora. Tú, la tía lo llamó inmediatamente. Después de ver el vídeo, sintió que había zombies por todas partes afuera y no estaba tranquila con que su hijo saliera. Mamá, ahora el virus aún no se ha propagado, solo son zombies dispersos. He estado aprendiendo artes marciales desde que era niño. Estaré bien si estoy en guardia. Mi primo no se detuvo, caminó hacia el patio para desbloquear el auto. Sabía que la situación era urgente, ahora era probablemente la última oportunidad antes del brote zombie. Mi tío interrumpió a mi tía para que no continuara hablando y le dijo a mi padre: hermano, toma 2 azadas y ve al supermercado con Kevin, ustedes dos pueden cuidarse las espaldas y estar más seguros. Préstame tu auto, necesito ir a mi puesto de cerdo, acabo de sacrificar 2 cerdos esta mañana, toda la carne de cerdo está allí. Y mi cuchillo de carnicero también está allí. Mi padre rápidamente sacó las llaves del auto y se las metió a mi tío, llamó a mi primo para que lo esperara, fue a la esquina del patio a buscar una azada, luego tomó una pala y se subió al auto de mi primo. Mi primo pisó el acelerador y se fue rápidamente. Pronto, saliendo a toda velocidad del camino rural, mi tío acababa de sentarse en el auto y girar la llave cuando mi tía salió apresuradamente, sosteniendo 2 cuchillos de cocina en sus manos y llamándolo: Jack, espérame. 2 personas pueden mover las cosas más rápido, ve y regresa rápido.
mi tío miró a casa con una expresión avergonzada. En ese momento, solo mi madre, mis abuelos y yo estábamos en casa. Mi madre tampoco perdió el tiempo y rápidamente los instó a ir y regresar rápido. No se preocupen por casa. Cerraremos la puerta, nadie entrará, tienen que tener cuidado, no confíen en nadie excepto en su propia familia, manténganse alejados de todos. Mi tío asintió, su puesto de cerdo estaba en un mercado no lejos del pueblo, si todo salía bien, tardaría unos 15 minutos en llegar y podría volver pronto. Después de que el coche de mi tío se marchara, mi madre salió rápidamente a cerrar la verja de hierro exterior. Mi padre y mi tío tenían una muy buena relación. Hace unos años, las casas en ruinas de nuestro pueblo rural fueron reconstruidas. Viendo que las dos fincas estaban una al lado de la otra, simplemente construyeron un edificio conectado. El efecto fue por supuesto muy bueno. Era un edificio adosado de dos familias con un frente de 14 metros de ancho. Había una puerta para cada vivienda, con un muro divisorio en el medio. Se abrió otra puerta en el segundo piso para conectar los dos edificios. El patio era muy grande, rodeado por un muro de 2 metros de altura. Se cavó un pozo y se construyó un pequeño almacén para guardar herramientas agrícolas y cosechas. Delante de la puerta había un campo de verduras y mis abuelos trabajaban en los campos todos los días. Sin embargo, para ahorrar dinero, excepto la verja de hierro del patio y las puertas antirrobo de las dos viviendas, el resto de las habitaciones tenían puertas de madera. Después de todo, al construir la casa, nadie habría pensado que serían necesarias para resistir a los zombis. Miré alrededor de toda la casa y sentí que un zombi podía entrar por cualquier parte. En esta casa, había riesgos por todas partes. Hija, iré a revisar las puertas y ventanas de la casa ahora. Tú y la abuela cooperan para cargar todos los aparatos eléctricos de la casa, llena todas las ollas, tazones y palanganas de la casa con agua. Papá, por favor, ve a buscar todas las herramientas agrícolas utilizables, tablas de madera, acero y otras cosas en la casa. Las ventanas de vidrio son demasiado frágiles, necesitamos clavar estas ventanas más tarde. Mi madre actuó rápidamente, en solo un minuto, asignó las tareas más urgentes. Yo también me puse en marcha y trabajé en cooperación con mi abuela. Fui a buscar todos los cubos y palanganas de la casa que pudieran contener agua, y mi abuela vigilaba varios grifos, responsable de llenar y transportar el agua, mientras añadía agua. También encontré los teléfonos móviles de todos y 3 baterías externas de repuesto en casa y los cargué juntos. Bin, justo cuando todos estábamos ocupados con nuestras propias cosas en pleno apogeo, alguien llamó a la puerta de hierro. Yo, que estaba ordenando cosas, en el primer piso, de repente sentí que se me entumecía el cuero cabelludo. Mi madre también salió de la cocina. Con un cuchillo de cocina en la mano, mi prima y mi tía tenían sus teléfonos móviles. Ahora la señal no se había cortado, nos enviarían un mensaje cuando estuvieran a punto de llegar a casa, y esperaríamos en la puerta para abrirles. Aún no habían enviado ninguna noticia. Así que la persona que llamaba a la puerta ahora no era un miembro de la familia. Mi madre me jaló detrás de ella y abrió la mirilla de la puerta antirrobo para mirar afuera. Bin, la puerta de hierro fue golpeada con fuerza. Se podía ver vagamente una figura detrás de ella. Y seguía maldiciendo y diciendo algo. Mi madre abrió la puerta antirrobo. Los zombis no podían hablar, y además, ella ya había reconocido quién era esta persona. Poc, ¿qué haces aquí en nuestra casa causando problemas en medio de la noche? Mi madre se enojó y se quedó en el patio, regañando afuera de la puerta, pero no abrió la puerta. Oye, cuñada, mira lo que dices, hoy es el cumpleaños de la abuela James, estoy aquí para traer algo de buena suerte. Un hombre bajo y de mediana edad estaba afuera de la puerta. Sonriendo lascivamente, yo conocía a esta persona. Poc, era el gamberro más ruidoso de nuestro pueblo. Cuando era niño, tuvo una enfermedad y le quedaron marcas de viruela por toda la cara. Su madre le puso el apodo de Poc, y a medida que se extendió por el pueblo, este apodo fue el único que le quedó. Tenía más de 50 años, soltero, nunca fue a trabajar a la ciudad, vagaba por el condado y el pueblo todos los días haciendo cosas de ese tipo, dependiendo de la agricultura de sus padres y de sus escasos asignaciones de subsistencia para vivir. Todas las familias decentes del pueblo les dijeron a sus hijos que se mantuvieran alejados de Poc, especialmente las niñas. Cuando veían a Poc a unos cientos de metros de distancia, inmediatamente tomaban un desvío. Sal de aquí, hoy es un gran día feliz. No causes problemas a nuestra familia. En ese momento, mi madre no quería causar problemas y simplemente se quedó en el patio y regañó. Eres solo un joven, ¿qué derecho tienes a hablar aquí?
dijo Pop con una sonrisa burlona, alzando la voz y gritando, vine a tomar una bebida, tu nuera es una ignorante, déjame entrar rápido. Mi abuelo también salió, sacó un recipiente con agua y lo salpicó afuera, maldiciendo mientras salpicaba, Pop. No he ajustado cuentas contigo por engañar a mi hijo mayor en aquel entonces, todavía te atreves a venir a mi casa a causar problemas, nuera, abre la puerta, déjame ver si no lo mato a machetazos. Pop también fue persistente. Gritando para que abramos la puerta en este momento, el sonido de un coche llegó no muy lejos y pronto llegó a la puerta. Con un golpe, el tío cerró la puerta del coche con fuerza y se acercó, sosteniendo un cuchillo afilado en la mano. De casi 1,90 m de altura y con una figura corpulenta, era como una pequeña montaña. Cuando Pop vio al tío acercarse, su rostro cambió repentinamente, retrocedió al otro lado y forzó una sonrisa. Jack, ¿todavía no has vuelto a tu casa en el condado? ¿Qué olvidaste que volviste? Pop, si te atreves a venir a mi casa a causar problemas otra vez, ¿crees que te cortaré con este cuchillo? El tío bloqueó al hombre contra la pared, con el rostro feroz. Pop no dijo nada más y encogió el cuello mientras se alejaba. Abrimos rápidamente la puerta de hierro para dejar entrar al tío. Tan pronto como el coche se apagó, el tío y la tía salieron y comenzaron a moverse las cosas. Lo más llamativo fueron 4 cuartos de cerdo, junto con algunos artículos varios. Para entonces, las luces del patio y la sala de estar se habían apagado y no había nadie podía ver claramente lo que estábamos moviendo. Nos tomó media hora completa trabajar juntos para mover todas las cosas a la casa. El tío se bebió casi una taza grande de agua antes de poder recuperar el aliento. Afortunadamente, para el cumpleaños de mamá, los 2 cerdos sacrificados esta mañana se conservaron y no se vendieron. También traje 2 juegos de cuchillos de carnicero. Con los cuchillos de carnicero, me siento mucho más tranquilo. Después de sentarse y tomar un breve descanso, el tío se levantó de nuevo y comenzó a ocuparse del cerdo. Cuñada, luego dividiré la carne. Por favor, trabaja con mi esposa para salar la carne para que se pueda almacenar por mucho tiempo. Mamá aceptó de inmediato y me asignó una tarea, por cierto, pidiéndome que fuera al patio con el abuelo para mover todo el grano del almacén de herramientas agrícolas a la casa. Gracias a Dios. Al abuelo le encanta comer arroz, él mismo cultiva y planta suficiente arroz cada año para que toda la familia coma durante un año, para mantener limpias las habitaciones de la casa. El abuelo lo apiló todo en un almacén de herramientas agrícolas construido en el patio, ahora, por seguridad. Todo necesita ser trasladado a la casa. El año pasado, debido a las aguas residuales nucleares, mamá, tía y abuela, sin consultarse entre sí, cada una fue al supermercado y tomó 3 cajas de sal. Pensamos que estas sales nunca se usarían en nuestra vida, pero ahora son útiles. La abuela encendió la estufa de leña y comenzó a hervir manteca. La manteca de 2 cerdos se podía hervir en docenas de cajas de manteca, lo cual era suficiente para que la familia comiera durante mucho tiempo. Toda la familia estuvo ocupada hasta la medianoche y aún no había terminado toda la limpieza. La tía estaba un poco distraída y a menudo perdía la concentración cuando salaba el tocino. Jack envió un mensaje de WeChat hace 3 horas diciendo que el condado estaba bloqueado y que podría regresar tarde. Los 2 hombres grandes están juntos, no habrá ningún problema. Mamá vio que la tía estaba inquieta y la consoló. Kevin siempre es inteligente. Tal vez vuelva pronto a casa. El abuelo y yo llevamos casi 40 sacos de arroz de vuelta a la habitación. Estaba tan dolorido y cansado que casi estaba al límite y estaba haciendo trabajos ocasionales junto a ellos 2, la tía. El primo y mi papá están entre los mejores en términos de habilidad de combate en el condado. Los 2 juntos no tendrán ningún accidente. La tía forzó una sonrisa, se podía ver que todavía estaba muy preocupada. Justo cuando terminó de salar otro trozo de carne, hubo un sonido de golpes en la puerta de hierro del patio. La tía inmediatamente dejó la carne en su mano y salió corriendo. El abuelo, que estaba ordenando los cultivos, ya había abierto la puerta de hierro. El primo regresó en coche, subimos rápidamente, el coche pequeño estaba lleno. En el asiento del pasajero, mi papá sostenía 2 cajas de cosas que no pudimos decir exactamente qué eran. Arrastró las cajas y movió su cuerpo para salir del coche. Estaba sin aliento cuando dejó las cajas. No somos la única familia que está bien informado y reacciona rápido. Cuando llegamos al condado, ya había mucha gente en el supermercado. Incluso los cajeros estaban agarrando cosas. Kevin y yo apenas logramos agarrar algunas cosas y nos fuimos. Afortunadamente, Kevin reaccionó rápido. Recordó que había un gran mercado mayorista de productos agrícolas y derivados en el condado cuando fue a comprar cosas con su padre antes. Está en un lugar desolado en las afueras del condado. Condujimos hasta allí.
También había mucha gente allí y logramos agarrar muchas cosas. El condado es un caos, hay autos por todas partes y está extremadamente congestionado. Tomamos muchos caminos pequeños para regresar. En el camino, vi gente mordiendo gente con mis propios ojos. Es tan extraño. No sé de dónde salió. Prima estaba sentada en el asiento del conductor pero aún no se había bajado. Estaba en estado de shock y estaba muy preocupada cuando vio que no se movía durante mucho tiempo. Kevin, tú, papá agitó la mano, indicando que no deberíamos molestarlo. De regreso, vimos a una niña llorando al costado de la carretera, abrazando a su hermano menor y pidiendo ayuda. Papá tenía una mirada de miedo persistente. Originalmente queríamos detener el auto para ver si podíamos ayudar, tan pronto como Kevin estacionó el auto. Fue agudo y vio que había marcas de dientes en la cara del hermano menor de la niña. Inmediatamente cerramos las puertas del auto. La niña quería acercarse. De repente, su hermano menor se despertó y la mordió. Kevin inmediatamente pisó el acelerador y condujo hacia adelante. En el espejo retrovisor, después de que el niño mordió a su hermana, también gateó hacia nuestro auto a 4 patas, muy rápido. Es tan aterrador, realmente aterrador. Papá lo dijo varias veces. Todavía no se había calmado por completo. El mundo es un caos ahora. Cuando el primo y papá regresaron, ya era pasada la 1 de la mañana, todos estaban agotados. Papá metió 2 cajas de cosas en la casa y luego nos instó a irnos a dormir, dejar las cosas en el coche por ahora. De regreso, observé cuidadosamente que todavía no hay zombis cerca del pueblo. Tú vete a dormir primero. Solo descansando lo suficiente podremos luchar una batalla a largo plazo. Tomé una siesta corta de camino a la salida y de regreso. Yo haré guardia primero. De ahora en adelante, debe haber alguien despierto en casa las 24 horas del día. El tío también estuvo de acuerdo con las palabras de papá. Especialmente el abuelo y la abuela, aunque todavía estaban sanos y fuertes. Después de todo eran viejos y ahora tenían mucho sueño. De ahora en adelante, todos intentaron vivir cerca juntos. Hermano, tu familia no vuelva a la casa de al lado por ahora. Vivan en la habitación de Kevin. Kevin vivirá con nosotros. Si vivimos demasiado lejos, en caso de que algo suceda en la casa, los miembros de la familia no tendrán tiempo para cuidarse unos a otros. El trabajo hecho esta noche fue realmente agotador y no nos quedamos de pie en ceremonias juntos. Mamá y yo volvimos a nuestra propia habitación al lado para buscar algo de ropa y luego ordenar y nos fuimos a dormir a la habitación de mi primo temprano a la mañana siguiente. Me despertaron gritos lejanos, cuando mamá y yo salimos corriendo de la habitación. La familia del tío también salió de la habitación contigua. Nos miramos unos a otros. Nuestros rostros. Actualmente, los departamentos pertinentes le dan gran importancia a esto y harán todo lo posible para tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la vida de las personas en todo el país y se esforzarán por eliminar esta crisis lo antes posible. De la noche a la mañana, el virus zombie se había extendido por todo el mundo. Nadie sabía de dónde venía este virus ni cómo se propagó tan rápido. Después de escuchar la radio y casi terminar el desayuno, el tío y el primo fueron al auto a trasladar las cosas que trajeron la noche anterior, mientras que mamá, la tía y yo nos encargamos del inventario. De hecho, no había muchos tipos de cosas. Un total de 6 cajas de agua mineral, 2 cajas de azúcar, 2 cajas de galletas comprimidas, 10 barriles de aceite de cocina, 5 linternas, más de una docena de encendedores y una pequeña cantidad de fideos y harina. Hicieron lo mejor que pudieron y trajeron muchas cosas que pudieron conseguir. Junto con los suministros en casa, no habría problema para que duraran un año, pero todos seguían frunciendo el ceño, muy preocupados por el futuro. Está bien, todavía quedan algunas batatas sin comer. Y patatas en el sótano. El huerto está justo en la puerta. Incluso si vienen zombis, no afectará al cultivo de verduras. La abuela vio que estábamos desanimados y nos consoló. Mientras toda la familia esté junta, no importa si son zombis o fantasmas afuera, no tenemos miedo en absoluto. Nadie puede entrar en nuestra casa. El primer zombi fue encontrado en la noche del tercer día, cuando el agua, la electricidad y la red habían sido cortadas. La electricidad fue cortada primero, presumiblemente. Los cables cerca del pueblo fueron rotos por zombis, luego la red se detuvo. Sin electricidad para mantenerla, la estación base de la red pronto dejó de funcionar. Finalmente, el agua del grifo se cortó. Cuando la última gota de agua del grifo en la tubería de agua se drenó, supimos que el funcionamiento de la ciudad civilizada estaba cerca del colapso. Fue papá quien estaba de guardia en la ventana del segundo piso, balcón, quien descubrió al zombi. Desde esa ventana, podía observar todos los movimientos en el lado sur de la casa y varios caminos cercanos.
El zombi tenía una cara amarillenta manchada con sangre. Sus brazos y piernas estaban rígidamente extendidos, y su cuerpo comenzaba a pudrirse. Se tambaleaba por un sendero no lejos de la puerta, caminando en dirección a nuestra casa. Después del caos inicial, se celebró una reunión familiar en casa, y se organizó un horario de turnos. La familia de 8 miembros se dividió en 3 grupos para turnarse en el servicio durante 8 horas. Yo estaba en un grupo con mis padres, tío y tía estaban en un grupo, y primo y abuela estaban en un grupo. Era necesario asegurar que alguien estuviera despierto y vigilando afuera las 24 horas del día, cuando el resto de las personas no estaban de servicio, o descansaban para obtener suficiente energía o hacían algún trabajo preparatorio para mantener la vida familiar en orden. Los principales puntos de vigilancia eran el balcón del segundo piso, la ventana trasera del trastero orientado al norte en el segundo piso y la gran cocina en el primer piso que conectaba los 2 edificios. Desde estos 3 lugares, la situación fuera de la casa podía ser monitoreada en 360 grados. Cuando papá vio al zombi, caminó silenciosamente hacia el pasillo y me hizo una seña a mí que estaba patrullando entre los 2 pisos. Bajó la voz y me pidió que reemplazara al abuelo que estaba vigilando en el primer piso y le pidió al abuelo que trajera el arco de caza. Ayer, abuelo. Solo para recuperar el arco que usaba cuando era cazador en sus primeros años, las puntas de flecha oxidadas fueron afiladas y pulidas de nuevo. Inmediatamente me di cuenta de que papá quería matar a ese zombi y no estaba del todo de acuerdo. Bajé la voz y le pregunté, papá. El zombi está fuera del patio y no nos ha afectado, ¿no es mejor dejarlo en paz? ¿Qué pasa si atrae a otros zombis? Cuanto menos problemas, mejor. Es mejor que nos quedemos en casa y vigilemos. En ese momento, ambos estábamos de pie en el balcón del segundo piso. El zombi caminaba muy lentamente y ya había llegado a la puerta del vecino, un zombi solitario. Si matamos a uno, habrá uno menos cerca de la casa y el riesgo de enfrentar un ataque grupal en el futuro se reducirá en un punto. No te entretengas, date prisa. Al ver al zombi acercarse, papá estaba muy ansioso. No dije nada más e inmediatamente bajé a buscar al abuelo. En menos de 1 minuto. Mientras estaba de guardia junto a la ventana de la sala en el primer piso, escuché el sonido de la flecha perforando el aire. Luego, se escuchó el sonido de los pasos apresurados de papá escaleras abajo. Tomó una azada de hierro que estaba en el porche de entrada. Rápidamente lo seguí y salí con cuidado. Luego abrí suavemente la puerta de hierro. La afilada flecha golpeó la cabeza del zombi con precisión y el zombi cayó al suelo inmóvil, cuando aún estaba a más de 1 metro del zombi. Papá tomó la azada y la golpeó con fuerza en la cabeza del zombi hasta que la cabeza del zombi quedó hecha pedazos. Luego recogió la flecha y rápidamente regresó a casa conmigo. Tonto niño, ¿por qué me seguiste a un lugar tan peligroso? De vuelta a casa, papá todavía estaba en shock y me regañó. No esperaba que fuera tan osado como para seguirlo, pero al verme vomitar continuamente por la escena, no dijo nada más. Acostúmbrate pronto, no habrá menos cosas así en el futuro. Los zombis también se transforman de los muertos. Uno no se convertirá en 2 de la nada, así que matar a uno significa uno menos y la casa será un poco más segura. Después de contenerse por un largo tiempo, papá intentó persuadirme secamente. Había sido explorador durante 5 años, para él. Los zombis eran el enemigo y se adaptó más rápido que nadie. El tío también se adaptó rápidamente. Cuando llegó el momento de cambiar de turno por la noche, cuando el tío se enteró del logro de papá de matar al primer zombi, incluso sintió un poco de envidia. Llevaba casi 30 años matando cerdos y estaba lleno de una aura asesina. No sentía ninguna carga al hacer tales cosas. Todavía pensaba que el primer zombi debería haber muerto bajo mi cuchillo de carnicero. El segundo debe ser mío. No importa si estas cosas son personas o fantasmas, los mataré. Después de que el primer zombi apareció en la puerta, obtuvimos una nueva comprensión de la autenticidad y gravedad del brote zombi. El pueblo ha caído. Ahora no sabemos si los vecinos de al lado son personas o zombis. Ni sabemos cuántas personas vivas quedan en el pueblo. Todos han dejado de salir. Cuando el abuelo era joven, fue cazador durante muchos años. Estos días, desenterró 6 trampas para animales que solía usar cuando cazaba y las colocó en las 4 esquinas del patio. También afiló muchas espinas de madera con un cuchillo y las clavó en la pared del patio. La familia ya no usa la estufa de leña para cocinar. El ruido de cocinar con leña es demasiado fuerte. No queremos para atraer zombis, ni queremos que los vecinos de alrededor vean el alboroto. La abuela usa la pequeña estufa que originalmente se usaba para hervir agua en la cocina para cocinar arroz a fuego lento. Todos los días, ella elige ingredientes que se echan a perder fácilmente para cocinar.
Las cosas en los dos refrigeradores en un congelador se ordenan. Y también se encuentra mucho caldo. El refrigerador hace tiempo que perdió su función, toda la carne descongelada se ha convertido en carne curada, y las verduras se han encurtido para extender el tiempo de almacenamiento tanto como sea posible. El inodoro en casa ya no se puede usar. El abuelo vació la tierra en varias macetas grandes en el patio y movió las macetas al baño, pidiéndonos que usemos el inodoro en las macetas. En el futuro, el excremento se puede usar para hacer compost para regar las verduras, bajo la protección conjunta del tío y papá. Cavó mucha tierra en el campo de verduras frente a la puerta y se preparó para construir un pequeño altar de verduras en el patio para cultivar algunas verduras. Ordené las cosas en mi propia casa de al lado para ver qué podría ser útil y de hecho encontré muchas cosas buenas que había comprado a lo largo de los años. Lo que más sorprendió a la familia fue una fuente de alimentación móvil para exteriores de 600 vatios y 2 paneles solares de 120 vatios. Junto con 2 luces de camping colgantes recargables. Durante mis años de estudiante universitario, fui adicto a las actividades de acampada al aire libre por un tiempo. Dependiendo del dinero que ahorré de trabajos de medio tiempo, compré mucho equipo de camping. La casa en el condado es demasiado pequeña, y muchas cosas fueron llevadas de regreso a mi ciudad natal después de quedar sin usar. Ahora que hay un corte de energía en casa, todo el pueblo está completamente a oscuras por la noche, y no se puede ver nada. Dependemos completamente de linternas para observar la situación dentro de la casa y alrededor. No solo el efecto no es particularmente bueno, sino que también estamos en vilo, preocupados de que las linternas se queden sin energía, acostumbrados a la existencia de electricidad. No poder usar el teléfono móvil durante este periodo hace que la gente se sienta extremadamente incómoda con el suministro de energía móvil. Las necesidades básicas de electricidad están cubiertas, los teléfonos móviles y las linternas se pueden cargar. Cuando el clima es bueno y hay suficiente energía, también podemos usar la olla arrocera para hacer un poco de arroz cocido. Se puede decir que esta es la mejor noticia durante este periodo. Papá rara vez tenía ganas de bromear, Ellen. Estas cosas extrañas que compraste realmente nos salvaron la vida ahora, me arrepiento. Si hubiera sabido que el suministro de energía móvil podía cargar, debería haber descargado más novelas en mi teléfono móvil el primer día para pasar el tiempo. Saqué varias obras maestras literarias que los estudiantes de secundaria deben leer y se las metí, pero él negó con la cabeza una y otra vez. Maldita sea, aquí viene otra cosa buena. Papá sacó un telescopio de la caja y lo probó. ¿Quién compró este telescopio? ¿Por qué tiene tanta magnificación? Por supuesto que es alta, dije con orgullo. Gasté 200 yuanes para comprarlo especialmente para ver conciertos antes. La tienda en línea dijo que se puede ver de noche incluso los cráteres de la luna. Papá estaba maravillado, como un viejo explorador, no podía soltar el telescopio. Hay tantos tesoros en casa. Suspiró después de sacar 2 cajas de vino blanco, un botiquín de primeros auxilios y 3 cascos de bicicleta eléctrica. Realmente hay muchas cosas en casa, ya que solo hay una pequeña tienda de comestibles en el pueblo y el supermercado más cercano está a 15 minutos en coche. Para ahorrar tiempo, almacenamos muchas cosas en casa en grandes cantidades para emergencias. Todavía quedan muchos frutos secos y dulces comprados para Año Nuevo. Hay 3 o 4 cajas de bebidas y vino blanco preparadas para las reuniones festivas. Hemos clasificado estas cosas y las hemos colocado en el trastero del segundo piso. Las ventanas de cada habitación también se están reforzando. Ocasionalmente ocurren pequeños robos en el campo, por lo que las ventanas de los dormitorios están equipadas con ventanas antirrobo. Mamá y la tía colaboraron para quitar la tela de las cortinas y clavarla alrededor de los marcos de las ventanas para asegurar que no se vea la sombra de nadie. En la casa, ya sea de día o de noche, papá quitó 2 puertas de madera de la casa de al lado, las cortó en anchas tiras de madera y las clavó a las ventanas del balcón en forma de X, para que los zombis no pudieran entrar en la casa inmediatamente. Pasaron los días así. En 3 semanas, cada rincón de la casa fue reforzado gradualmente y se colocaron trampas dobles, garantía. La frecuencia y el número de zombis aumentaron gradualmente. Al principio, solo aparecían uno por uno en los campos o en los caminos y solo se podía ver uno cada pocas horas. Después, se podía observar a los zombis casi todo el tiempo. Los zombis seguían vagando frente a la puerta, en el camino y en los campos. Sus pasos tambaleantes vagaban incansablemente, a juzgar por su ropa. Entre ellos había algunos conocidos del pueblo,
vecinos que habían charlado y reído con nosotros antes, e incluso varios parientes lejanos, pero estábamos tan ocupados cuidando de nuestra propia casa que apenas pudimos sentir compasión por ellos. En la segunda semana, el tío mató a 3 zombis, todos muy cerca de casa. Para evitar que el ruido de los zombis atrajera a más, el tío salió bajo la protección del primo y los eliminó de un solo golpe de cuchillo. La verdad es que el cuchillo de carnicero y la azada de hierro son extremadamente útiles. Cortar zombis es como cortar melones y verduras. El tío afila sus cuchillos de carnicero a diario para asegurarse de que cada uno esté lo suficientemente afilado como para cortar el hierro como si fuera barro. Un mes después del brote zombi, presenciamos la primera oleada de zombis con nuestros propios ojos. Cuando llegó la oleada, el grupo del primo estaba de guardia. Al ver que algo andaba mal, llamó inmediatamente a la puerta para despertar a todos los que dormían. Papá y el abuelo fueron a sus respectivos puestos de vigilancia. Y el resto de nosotros salimos juntos al balcón y miramos a través de las cortinas. Una camioneta iba a toda velocidad por el camino rural, vista a través del telescopio. Había 4 personas en ella, 3 adultos y un niño. Las personas en el auto estaban visiblemente muy nerviosas. Las personas en el auto sostenían al niño pequeño en sus brazos con fuerza, tapándole la boca para evitar que llorara. Docenas de zombis perseguían detrás de la camioneta. Las llantas hacían un ruido agudo al rozar contra el suelo, atrayendo constantemente la atención de los zombis a ambos lados. Las habilidades de manejo del conductor, bastante de primera clase, pero en un estado de nerviosismo extremo, varias veces para evitar a los zombis a ambos lados, giró demasiado el volante, y el auto casi se deslizó hacia el terraplén del campo. Esta era la mayor cantidad de zombis que jamás había visto. Las cientos de zombis, densamente agrupados, perseguían el auto. Sus brazos estaban rígidos extendidos, tratando de alcanzar hacia adelante y agarrar cualquier parte del auto. Aunque la velocidad de los zombis era mucho más lenta que la del auto, parecían incansables. Incluso si otros zombis los derribaban, se levantaban inmediatamente y seguían avanzando. La camioneta seguía acelerando y girando, tratando de deshacerse de los aterradores zombis. El resplandor del sol poniente brillaba en los rostros de los zombis, reflejando una serie de sombras sombrías. La distancia entre la vida y la muerte se acortaba sin piedad. Los días ordinarios de pasear por estos caminos rurales una vez me hicieron sentir como un mundo diferente. El área rural que estaba llena de paz y tranquilidad hace un mes era tan irreal que parecía algo de una vida anterior. Cuando la camioneta pasó frente a nuestra casa, todos los miembros de la familia se escondieron apresuradamente detrás de las cortinas. Sin atreverse a correr el más mínimo riesgo de exposición, los zombis pasaron corriendo. El coche golpeó con fuerza la verja de hierro frente a la casa. Por suerte, el muro era relativamente alto y la atención de los zombis se centró en el vehículo, por lo que no se quedaron mucho tiempo cerca. Tras pasar nuestra casa y recorrer 2 caminos rurales más, se llega a una intersección junto al río. El río es muy ancho. Girando a la derecha en la intersección se llega a la carretera nacional. Si el conductor maneja bien, hay muchas posibilidades de escapar de los zombis. Justo cuando estaba secretamente nervioso por la camioneta y me aferraba con fuerza al marco de la ventana rezando por ellos, se oyó un fuerte estruendo. 2 rodillos salieron rodando del lateral de la carretera. El conductor de la camioneta, obviamente, no esperaba la situación. Intentó controlar el volante, pero los rodillos bloquearon las ruedas a alta velocidad. La camioneta perdió el equilibrio al instante y se estrelló contra la cresta del campo adyacente. La camioneta perdió su energía cinética. En un instante, los zombis se abalanzaron sobre ella y la rodearon por completo. Antes de oír algunos gritos, la camioneta ya no se movía y perdió toda señal de vida. ¿De dónde salieron esos rodillos? Yo, que presencié todo, tragué saliva y temblaba por completo. La sensación de ver la vida desaparecer ante mis ojos era realmente terrible. El telescopio estaba en la mano de mi primo, lo dejó y su rostro estaba muy feo. Vi un par de manos. Las empujó hacia afuera de la puerta. ¿Qué? Los miembros de la familia estaban todos conmocionados. No podíamos imaginar qué tipo de razón haría que los sobrevivientes tuvieran un pensamiento tan dañino. Esa familia parece estar en dirección de la casa de Pox. El abuelo tomó el telescopio y miró cuidadosamente la decoración del edificio y dijo lentamente: hay una vieja disputa entre nuestra familia y la familia Pox. Cuando mi tío tenía 17 años, era alto, grande, físicamente fuerte y extremadamente poderoso.
Fue visto por los líderes de la fábrica de acero que vinieron al campo en el condado y querían reclutarlo para trabajar en la fábrica. En ese momento, cada familia era agricultora y podía convertirse en un trabajador. En la ciudad fue un gran golpe de suerte. El abuelo y la abuela dijeron que esos fueron los días más felices de sus vidas. Empacaron emocionados el equipaje del tío, esperando que el líder terminara su trabajo y se llevara al tío juntos. Pox era unos años mayor que el tío, el día antes de partir. Insistió en arrastrar al tío y a varios otros compañeros a beber y comer, diciendo que quería despedirlo. El tío recordó las instrucciones del abuelo y tenía miedo de que beber causara problemas, por lo que se negó a beber un solo sorbo, después de negarse repetidamente. Pox hizo una escena bajo la influencia del alcohol, diciendo que el tío estaba a punto de convertirse en una persona de ciudad y los menospreciaba a ellos, los hermanos del campo. El tío vio que no podía negarse a Pox, así que tomó un pequeño sorbo. Este poco de vino no le suponía ninguna carga. Pero nunca esperó que la viruela lo hubiera drogado. El tío se quedó dormido en el callejón y no pudo despertar. El abuelo, la abuela y mi padre lo buscaron toda la noche. El líder de la ciudad también pospuso el regreso a la ciudad y esperó 2 horas específicamente, pero aún así no esperó al tío. El líder de la ciudad pensó que el tío no quería dejar su ciudad natal y se fue decepcionado. El tío se despertó a regañadientes por la tarde y se arrepintió desde entonces. Desde entonces se ha formado una disputa entre nuestras 2 familias. El tío siempre le daba una buena paliza cuando lo veía hasta que envejeció en los últimos años y dejó de prestarle atención. La viruela es cruel y celosa. Es difícil imaginar lo que podría hacer con su oscura psicología cuando vea que nuestra familia sigue sobreviviendo en el contexto del brote zombie. Pensando en esto, reforzamos aún más las medidas defensivas de la casa. El abuelo y la abuela son mayores y se encargan de tareas sencillas como cocinar durante el día. Cuando el abuelo tiene tiempo, desmonta y vuelve a montar todas las herramientas de madera y hierro utilizables de la casa y fabrica muchas herramientas de mango largo. Fabricó muchos carillones de viento sencillos con cuerpos de latas de refresco en forma de carillones. Estos carillones fueron cuidadosamente cubiertos y colocados en la entrada del patio. Si los zombis atacaban más tarde, estas cosas podrían usarse para atraer la atención de los zombis. El número de personas de guardia nocturna al mismo tiempo aumentó a 4. Había gente vigilando en cada dirección, especialmente en la dirección de la casa de la viruela, donde siempre había alguien vigilando. Ahora no sabemos cuántas personas quedan vivas en el pueblo. Todos se esconden en casa y se protegen unos de otros. Ahora que los zombis solo han salido hace un mes, cada hogar todavía tiene excedente de comida, pero a medida que pasa el tiempo, pueden estallar conflictos. La experiencia de la familia en la camioneta me dejó algunas sombras psicológicas. Cuando desperté de mi sueño, papá en el sofá cama de al lado tenía pañuelos de papel metidos en ambas fosas nasales y roncaba suavemente. Con él, me sentí un poco más tranquilo, ya que no podía dormirme por un rato. Salí del dormitorio para encontrar a mi primo que todavía estaba de guardia nocturna. Mi primo estaba medio apoyado en el balcón, girando ociosamente la muñeca en su mano y mirando a su alrededor. Ahora el número de zombis cerca de la casa ha alcanzado el pico de este mes. Muchos zombis atraídos por la camioneta, después de perder su objetivo, comenzaron a vagar por el lugar. El más mínimo movimiento los atraería para perseguir. Saqué mi teléfono y le escribí: hermano, ¿la viruela causará problemas a nuestra familia? Mi primo también escribió: no pienses en estas cosas innecesarias, estamos nosotros en la familia, vete a dormir rápido, no estés apático mañana. No puedo dormir. ¿Por qué crees que mató a esa familia durante el día? Quién sabe, no puedes adivinar los pensamientos de un loco, tal vez solo quiera arrastrar a algunas personas más antes de morir. No tengas miedo, cruzaremos ese puente cuando llegue el momento. La viruela es solo una persona, tu hermano puede vencer a 10 de él. Sonreí y le entregué una lata de Coca-Cola. Después de cubrirla con un paño grueso y abrirla, vertí cuidadosamente la mitad de la lata en un vaso. Todavía quedan 2 cajas de Coca-Cola y 1 caja y media de jugo de naranja entre las bebidas compradas por la familia. Beber una lata significa una menos. En el contexto de la alta presión exterior, la felicidad que trae un sorbo de bebida carbonatada es realmente invaluable. El tío marcó su propio vino. Al principio, se atrevió a beber una taza pequeña todos los días. Y luego se convirtió en una taza cada 2 días. Dijo que a este ritmo de beber, el vino en casa podría durar 1 o 2 años, dejando de lado el tiempo que tarda la viruela.
Los miembros de la familia gradualmente comenzaron a adaptarse al mundo invadido por zombis y trabajaban duro para sobrevivir todos los días, pero ninguno de nosotros esperaba que la viruela fuera esta locura. Los días de coexistir con zombis habían pasado sin saberlo 3 meses. El clima entró en principios de verano y comenzó a ponerse sofocante una noche. Un rayo partió el cielo oscuro, iluminando las nubes sombrías por un momento, y luego desapareciendo en la oscuridad infinita de nuevo. Pronto, gotas de lluvia tan grandes como frijoles cayeron del cielo. Y truenos retumbaron y rugieron en el aire. Cuando la lluvia caía a cántaros, una piedrecita fue lanzada al patio frente a la puerta. Papá, que estaba de servicio, miró alerta desde el balcón. Pox estaba descaradamente parado en el muro de la casa vecina de al lado. Estaba envuelto. Llevaba un casco desgastado en la cabeza, cubriendo la mayor parte de su rostro, revelando solo un par de ojos que brillaban con una luz loca, mirando a papá siniestramente. Tu familia está realmente bien. La voz de Pox era ronca y baja. Con una mueca de desprecio curvándose en la comisura de sus labios, papá respiró hondo y trató de mantener la calma. Activó secretamente un pequeño mecanismo en casa que estaba conectada y atada con nudos de cuerda para informar al resto de la familia. Viendo que papá no hablaba, Pox no se sorprendió, caminó de un lado a otro en la pared, como si buscara una esquina donde pudiera saltar a nuestro patio. Su figura era débilmente visible a la luz de la luna, acompañada por los rugidos únicos de los zombis no muy lejos, con aspecto extremadamente aterrador. He trepado por varias paredes. Todos están muertos, no queda nadie. El viejo William, la abuela Mónica, todos se han convertido en zombis. Pox murmuró para sí mismo, con un profundo sentido de locura y desesperación en su tono. Viendo que la pared de nuestro patio estaba rodeada de púas y no había lugar donde poner el pie, un destello de resentimiento y falta de voluntad pasó por sus ojos. ¿Por qué tu familia puede vivir tan bien? Oh, incluso has plantado verduras en el patio. No te preocupes, até una campana a un gato. Ese gato ahora ha trepado a un árbol. Todos los zombis cercanos están apiñados bajo ese árbol. Esta lluvia es bastante fuerte. Esos zombis no oirán el alboroto aquí por un tiempo. De repente, la voz de Pox se volvió suave, con una extraña calma y una sonrisa, como si se hubiera convertido en una persona diferente. Todos a mi alrededor están muertos. Mi vieja madre tampoco pudo resistir. No quedan muchos vivos, gente en este pueblo. Déjenme entrar. Todos somos compañeros aldeanos. Vivamos juntos. Su tono estaba lleno de súplica, pero cuando lo oímos, sentimos un escalofrío. Tan pronto como papá tiró del nudo de la cuerda, me alerté y vi en silencio a Pop detrás de la cortina dándome cuenta de la gravedad de la situación. Inmediatamente llamé a la familia del tío y al resto de los miembros de la familia que patrullaban. Todos se escondieron detrás de la cortina y no aparecieron a la vista de Pox. Pox, está lloviendo demasiado fuerte ahora. Vuelve a la casa de al lado para refugiarte de la lluvia primero. No es como antes. No hay medicina incluso si te resfrías o tienes fiebre. Cuando deja de llover, entra por la puerta principal y podremos hablar tranquilamente. Papá se calmó y trató de apaciguar a Pox, esperando dejar suficiente tiempo para que la familia discutiera las contramedidas. ¿Crees que soy un tonto? La voz de Pox era fría y cruel. Miró fijamente a papá, como una serpiente venenosa escupiendo su lengua bífida en la oscuridad. Noche. Papá respiró hondo, tratando de hacer su voz más tranquila y decidida. Pox, no es fácil sobrevivir en este mundo. No quiero un conflicto entre nosotros. Pero nunca me quedaré de brazos cruzados viendo cómo lastimas a mi familia. En tu situación actual, no quiero pelear contigo. ¿Crees que te tengo miedo? Podemos morir todos juntos si llega a eso. Pox rugió repentinamente. Su voz era extremadamente áspera en el trueno y la lluvia, y se había vuelto completamente loco y desesperado. El abuelo había estado observando a Pox durante mucho tiempo. Negó con la cabeza en silencio y dijo en voz baja: Pox está demasiado apretado, no hay lugar para apuntar con el arco y la flecha. El primo sacó su teléfono, escribió unas palabras y se giró para mostrárselas a papá, para distraerlo. Papá y yo iremos al pasillo desde la ventana trasera de la cocina y lo cuidaremos. Las pupilas de papá se dilataron repentinamente, frunció el ceño con fuerza y luego se calmó rápidamente, miró al tío y asintió levemente. Retumbó el trueno y la lluvia cayó como una cascada. El primo y el tío salieron por la ventana trasera y encontraron un lugar adecuado para emboscar. Les tomaría al menos 10 minutos, y también bajaron las escaleras. Ella tenía que vigilar la ventana trasera en caso de accidente y también abrir la ventana para el tío y el primo inmediatamente después de que terminaran, para evitar el ataque de los zombis. Sin atreverse a seguir provocando a la viruela con una actitud dura,
Papá puso una expresión relajada y su tono se volvió más amable. Viruela, asombroso, ¿cómo lograste sobrevivir estos 3 meses? Todos apenas sobrevivimos con una familia numerosa, no podemos comer bien ni dormir bien. Si te unes a nosotros y trabajamos juntos, tal vez podamos vivir 70, 80 o 90 años. Espera un minuto. Mi esposa y mi hija están discutiendo cómo asignarte una habitación. Todas las habitaciones de la casa están ocupadas ahora, y no queda mucha comida en casa. Con una persona más, todos tendrán que comer menos. Hay tanta gente en la familia, y hay tantas consideraciones. Después de que hayamos tomado una decisión, bajaré y te abriré la puerta. Pero la puerta de nuestra casa no se ha abierto en más de medio mes. No sé dónde está la llave, tengo que buscarla. Papá habló mucho, pero desafortunadamente, Pox no se distrajo en absoluto y no bajó la guardia. La lluvia caía a cántaros. La luz de la luna aparecía y desaparecía bajo el manto de nubes oscuras. Pox de repente sonrió y rió siniestramente. ¿Qué clase de las tácticas dilatorias son cosa de tu familia? ¿De verdad crees que soy tonto? Voy a bajar ahora mismo. Si no abres la puerta, usaré este palo que tengo en la mano para golpear tu verja de hierro. Entonces vendrán todos los zombis y moriremos todos juntos. Después de decir eso, sin esperar a que papá continuara hablando, saltó apoyándose en la pared. Mi corazón latía con fuerza y respiraba rápidamente. Casi podía oír el sonido de mi propio latido. Ahora todo dependía del tío y el primo. Papá también tenía una expresión solemne. Intercambió una mirada con mamá y el abuelo, cogió la azada de hierro que tenía al lado y se preparó para afrontar cualquier situación repentina en cualquier momento. Helen, mamá, el abuelo y yo bajaremos a ayudar a tu tío y a ellos. Tú y la abuela quédense en la habitación de arriba, cierren bien la puerta y usen la cama para bloquearla. Pase lo que pase, no abran la puerta a menos que las llamemos. Sin hacer nada más, la abuela y yo nos escondimos rápidamente en la habitación como ordenó papá. Desde el primer día del brote zombie, teníamos una clara comprensión de nuestra división del trabajo. Aquellos con capacidad de combate eran responsables de enfrentarse directamente a los zombies, y aquellos sin ella eran responsables de la logística y de asegurarse de no causar ningún problema. Mamá no mostró miedo en absoluto y bajó las escaleras con papá. Cuanto más fuertes las olas, más dura la gente. Desde que vio un drama de televisión el año pasado, como pescadera, tenía un aire diferente en ella. Esos 5 minutos fueron los 5 minutos más largos que jamás había pasado en mi vida. El tiempo parecía estirarse incontables veces. La abuela y yo miramos por la ventana del dormitorio. La lluvia afuera caía a cántaros, golpeando violentamente la ventana, haciendo un sonido crepitante que hacía palpitar los corazones de la gente. Un rayo partió el cielo, iluminando el oscuro cielo nocturno. El siguiente fue un trueno ensordecedor que ahogó todos los demás sonidos desde nuestro ángulo. No podíamos ver claramente lo que estaba sucediendo en el pasillo de al lado, solo podíamos esperar ansiosamente. La habitación estaba en completo silencio. Todos los sonidos del mundo fueron engullidos por el trueno y la lluvia fuera de la ventana. Toc, toc, toc. No sé cuánto tiempo pasó. Pero alguien llamó a la puerta. La abuela de repente apretó su agarre en mi brazo. Helen, mamá, soy yo, ya pueden salir. La voz de papá sonó como música para nuestros oídos. La abuela y yo temblamos moviendo la cama que bloqueaba la puerta. Salimos y bajamos las escaleras con papá. El tío y el primo estaban sentados en la sala, empapados. La abuela se acercó y abrazó al tío. El tío intentó sonreír, pero su boca se contrajo y aún no pudo lograr una sonrisa. Le dio una palmadita suave en el dorso de la mano a la abuela. Mamá, ese Poc parece duro pero en realidad es débil. Lo derrotaron con solo 2 cuchillos. Está bien, no te preocupes. En estos días, mientras podamos proteger a nuestra propia familia, no le tenemos miedo a nada. Es solo una persona de todos modos. Después de resolver la crisis con Poc, ninguno de los miembros de nuestra familia sintió sueño y sacaron unas copas y vertieron casi una botella de vino. El tío dijo que ya era suficiente con una suerte desgarradora. Beban esta noche, nosotras las mujeres vigilaremos. Tú, papá, Kevin y Jack beban bien y luego duerman bien. Esta vida aún es larga. Mientras nuestra familia esté unida, no tenemos miedo de ninguna dificultad. Después de eso, tuvimos muchos días de paz. Los zombis comenzaron a dispersarse de las cercanías y a vagar por ahí. Después del incidente de la camioneta y el incidente de Poc, gradualmente nos dimos cuenta de que en este mundo invadido por zombis, la mayor amenaza no solo provenía de los zombis sin mente sino también de los sobrevivientes que luchaban por sobrevivir, en un mundo de recursos escasos.
Para vivir, la gente a menudo rompe la disciplina del mundo civilizado y toma algunas medidas extremas. Comenzamos a hacer algunos disfraces en la apariencia de nuestra casa. La pared del patio estaba manchada con la sangre de los zombis, luciendo moteada y desgastada. Algunas prendas de ropa estaban esparcidas en el patio como si nadie las hubiera recogido en mucho tiempo. Después de enterarse de que los vecinos de al lado habían muerto todos, el primo y papá treparon el muro y encontraron aceite vegetal comestible, arroz y harina. Instalaron campanillas de viento en las puertas y árboles de las dos casas vecinas a ambos lados para confundir a los zombis con los sonidos. Papá y tío estaban ansiosos por probar algunos métodos para eliminar a los zombis de los alrededores. He estado observando cuidadosamente con el telescopio estos días. El número de zombis en nuestra aldea se ha estabilizado dentro de un cierto rango. Si no hay factores externos, generalmente, los zombis de muy lejos no se sentirán atraídos. Parece que la sensibilidad de los zombis al sonido y su rango general de movimiento todavía tienen límites. No es como lo que se muestra en los dramas de televisión, donde todos han mutado en alguna forma supermaterial, después de observar continuamente durante unos días. Presenté mis hallazgos en la reunión familiar. La propuesta de papá y tío sigue teniendo mucho sentido. Si podemos reducir el número de zombis cerca de nuestra casa dentro de nuestras posibilidades, podemos reducir muchos riesgos inesperados. Pero creo que deberíamos usar principalmente ataques a larga distancia y tratar de no entrar en contacto con los zombis. Es demasiado peligroso. Todos estaban absortos en sus pensamientos, tratando de encontrar el método más estable. Nadie podía permitirse el lujo de soportar el dolor de perder a miembros de la familia. Solo tenemos 7 u 8 flechas en total en casa. Si no podemos recuperarlas y se convierten en consumibles, se agotarán todas a la vez. Mi primo frunció el ceño y pensó, no esperes demasiado. Alarga el plazo poco a poco, una hoy, una mañana, y sería muy anormal si hay muy pocos cerca de nuestra casa. Saqué algunas campanas decorativas y nudos de cuerda de casa e hice algunos mecanismos para hacer sonar las campanas. Mi primo trepó a un árbol alto cerca de la casa del vecino y colgó cuidadosamente las campanas en él. Las campanas estaban atadas con cuerdas a distancia, tan lejos como. Mientras tirábamos suavemente de las cuerdas en casa, se producía un leve sonido, pero para los zombis con oído agudo, era suficiente para atraer su atención. Una vez que todo estuvo listo, comenzamos el plan de caza de zombis. Todos fueron muy pacientes. Solo tirábamos suavemente de las campanas cuando solo había 1 o 2 zombis merodeando en un radio de 100 metros. Al sonar el tintineo, los zombis se sentían atraídos hacia el árbol. En ese momento, el abuelo o papá, que se habían preparado durante mucho tiempo, apuntaban a la cabeza del zombi con un arco y una flecha y lo mataban de un solo disparo. Afortunadamente, a los zombis solo les quedaban sus instintos primitivos. Sin la estimulación de un ruido fuerte, sus acciones eran relativamente lentas. El tío y el primo salían rápidamente de la casa después de una cuidadosa observación, usaban palas y mangueras de hierro para acabar con los zombis y recuperar el arco y la flecha. Esto incluso se convirtió en una de las pocas actividades de entretenimiento para nuestra familia, buscando un poco de emoción en la aburrida lucha diaria por la supervivencia. Un punto de inflexión ocurrió en el 7º mes. Ese verano fue particularmente difícil, el clima era caluroso y había escasez de agua. Cada vez que llovía, sacábamos todos los recipientes de la casa para recoger agua y nos dábamos una ducha fría nosotros mismos. Por cierto, para entonces, ya habíamos cooperado muy tácitamente. La abuela, mamá y la tía eran responsables de prepararnos deliciosas comidas con los ingredientes limitados. Papá, tío, primo y abuelo eran responsables de matar zombis. Me adapté en consecuencia, alternando entre el trabajo de los ancianos, el grupo de mediana edad y el grupo de jóvenes. Ya nos costaba recordar cómo eran los días normales, incluso el cielo más azul parecía gris a nuestros ojos. Ese día, el abuelo jugueteaba habitualmente con su radio. Desde aquel primer día en que la radio recibió la transmisión del despacho nacional, nunca había podido recibir ningún otro sonido. Solo quedaba un zumbido monótono. Actualmente, se ha establecido una zona segura, equipada con instalaciones de defensa y un sistema de soporte vital. La mano del abuelo se detuvo, y me miró, que estaba igualmente sorprendido, no muy lejos. Con incredulidad, abuelo, lo oí. Rápidamente estiré la antena y busqué la señal, dije incoherentemente y llamé a los miembros de la familia.
corriendo personalmente al dormitorio para despertar a mis padres que aún dormían, todos reunidos alrededor de la radio, esperando nerviosamente más noticias, después de varios ajustes. Una voz clara y firme volvió a salir de la radio, como si un rayo de sol hubiera vuelto a brillar en este mundo caótico y desesperado. El país hizo un llamado a los supervivientes errantes a ir a la zona segura a vivir, donde había suficiente comida, agua y guardias. La transmisión seguía repitiendo este pasaje, obviamente apelando y convocando a los supervivientes desesperados. Desafortunadamente, la guarnición en nuestra ciudad estaba lejos del pueblo, el coche en casa tenía menos de medio tanque de gasolina. Lo cual no era suficiente para que llegáramos a la zona segura, pero el significado espiritual que nos trajo esta transmisión fue completamente diferente. El país seguía ahí, el gobierno seguía ahí, no se habían rendido con nosotros, todos trabajaban duro. Aunque había numerosas dificultades por delante, un día, reconstruiríamos el mundo civilizado. Epílogo. En el 11º mes después del brote zombie, las luces de nuestra casa se encendieron. En los últimos meses, nuestras vidas han sido simples y sin incidentes. Ningún extraño ha venido a molestarnos, solo unas pocas veces cuando hubo fuertes vientos. Las campanillas de viento sonaron demasiado fuerte y atrajeron a más de una docena de zombies de los alrededores. Casi pensamos que iba a ser un desastre. Esos zombies se reunieron en las casas vecinas a ambos lados, haciendo gritos espeluznantes. Afortunadamente, todo salió bien. Los zombies se fueron después de no encontrar comida. En los meses siguientes, los zombies se descompusieron aún más severamente, bajo el viento, el sol y la lluvia. Sus cabezas incluso podían caerse solas. Tuvimos una leve sensación de que estos días difíciles estaban llegando a su fin. Después la electricidad volvió repentinamente. Esta premonición se volvió aún más real. 5 días después, un dron sobrevoló el pueblo. Rápidamente tomamos la bandera nacional de casa, la sacamos por la ventana y esperamos al viento. Pronto, un pequeño equipo llegó al pueblo, estaban bien entrenados y bien equipados, y eliminaron a todos los zombies de los alrededores. 2 de ellos fueron enviados a preguntar si estábamos dispuestos a ir a un sitio de reasentamiento temporal cercano porque el pueblo iba a ser desinfectado por completo. Naturalmente, estábamos extremadamente dispuestos, después de subir al camión. Encontramos que todavía había varias familias en el pueblo que habían sobrevivido. Nos abrazamos y lloramos. Tenemos una nueva vida. Después de escuchar las 2 historias anteriores, ¿qué piensas? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Espero leerla. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.